Muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy, como manifestaba, vamos a continuar con las clases no presenciales y vamos a desarrollar un tema muy importante como es la pancreatitis aguda, ¿sí? Eh, durante la charla vamos a revisar diversos temas, ¿ya? Aspectos importantes para entender qué es la pancreatitis aguda y sobre todo el manejo. Veremos lo que es definición, epidemiología, fisiopatología, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, determinación de la severidad y manejo, ¿ya? No se asusten, sé que son varios puntos, pero vamos a tratar de hacerlo en forma breve y dar la información más relevante para ustedes, ¿sí? A mitad de la charla, luego de teología, haremos un pequeño break para hacer las preguntas respectivas si es que hubiese, ¿sí? Obviamente al final también las preguntas finales. Bueno, empecemos por la definición, ¿ya? Definir pancreatitis aguda no es nada complicado, no es nada difícil, ¿ya? La definición de pancreatitis aguda es, obviamente, ustedes ya la conocen, es una inflamación, vale la redundancia, aguda del tejido pancreático, pero habría que aclarar que esta inflamación no solamente va a afectar al hígado, sino también puede afectar a tejidos peripancreáticos, o sea, que están adyacentes al hígado, y también puede afectar a órganos que están más allá o que no están cercanos al páncreas, sino que están lejanos, a órganos remotos, como por ejemplo el pulmón y los riñones, por ejemplo. ¿Qué peculiaridades tiene este páncreas, este órgano? ¿Ya? Es peculiar este órgano. Su ubicación, por ejemplo, ¿no? Es un órgano que está ubicado a nivel retroperitoneal, es decir, está ubicado en la parte posterior del abdomen, ¿sí? Es un órgano que está ubicado en la parte posterior por detrás del peritoneo. Entonces, su ubicación lo hace un órgano particular. ¿Qué más en relación al páncreas? ¿Ya? Es un órgano que no tiene cápsula. A diferencia del riñón, de los riñones que tienen cápsula, a diferencia del hígado que tiene cápsula, el páncreas es un órgano que no tiene cápsula. Por lo tanto, ¿ya? ¿Qué va a pasar con este órgano? ¿No? Si tuviera una cápsula, eso tiene un doble beneficio, ¿no? Si hay algún agente externo que quiere agredir al páncreas, el páncreas protegido. Si tuviera cápsula, cualquier problema que tuviese, cualquier patología que pudiese presentar el páncreas, ya estaría, al tener una cápsula, estaría encapsulado y no permitiría que comprometa otros órganos adyacentes de la cavidad abdominal. Pero eso lamentablemente no ocurre con el páncreas. El páncreas no tiene cápsula, ¿sí? Eso también es una peculiaridad de este órgano. Y finalmente tiene otra peculiaridad, que es un órgano, ¿sí? Es un órgano mixto, ¿ya? Es un órgano glandular mixto. Es decir, cumple doble función, ¿sí? Tiene una función endocrina y tiene una función exocrina. Morfológicamente, la pancreatitis puede presentarse de dos formas. Una pancreatitis aguda edematosa intersticial, ¿ya? Y una pancreatitis necrotizante. En la pancreatitis aguda edematosa intersticial es una inflamación del páncreas, una inflamación aguda, pero en la cual no se va a observar necrosis. Mientras que en la pancreatitis aguda necrotizante no solo va a haber inflamación, sino se va a observar necrosis. Y esta diferenciación en el diagnóstico, si es, o en la definición de pancreatitis aguda, edematosa intersticial o no necrotizante, es muy importante porque la que se va a complicar, la que va a hacer cuadros severos es obviamente la necrotizante, mientras que la edematosa intersticial no, generalmente la edematosa intersticial simplemente hace cuadros leves, ¿no? Afortunadamente, el gran porcentaje de pancreatitis aguda se presentan bajo la forma de edematosa intersticial, o sea, cerca del 80% se dice, solo va a ser una pancreatitis edematosa intersticial y por lo tanto va a ser un cuadro leve. En cuanto a la epidemiología de la pancreatitis, ¿qué podemos afirmar nosotros? ¿No? La pancreatitis aguda es una entidad, es una patología que se está incrementando a nivel mundial, ¿sí? Eso es lo que dicen los reportes, los estudios que se están realizando en cuanto a la pancreatitis. ¿Por qué se está incrementando? Hay dos posturas, ¿ya? Hay un grupo de investigadores que dicen que la pancreatitis aguda realmente está teniendo un incremento real, vale la redundancia, por incremento de la litiasis vesicular. ¿Y por qué se estaría incrementando a nivel mundial la litiasis vesicular? Por un problema que nos está agobiando a todo el mundo, como es la obesidad, ¿no? La obesidad es un problema importante. Ustedes habrán visto que la obesidad es un factor de riesgo en cuanto al hígado, para esteatosis hepática y esto a su vez para cirrosis. Del mismo modo, así como la obesidad es un problema para el hígado,
la obesidad también se está convirtiendo en un problema para el páncreas, porque la obesidad puede favorecer la formación de cálculos a nivel vesicular y a su vez esta presencia de cálculos a nivel vesicular puede favorecer el desarrollo de pancreatitis aguda. Entonces, para unos estudiosos, como les menciono, el número de casos de pancreatitis aguda sí se estaría incrementando a nivel mundial. Hay otro grupo de investigadores que indican que tal vez no haya un incremento real de casos, solamente que como ahora el hacer diagnóstico se hace más fácil y más práctico, quizás esa facilidad de hacer el diagnóstico permite que se pueda reparar con mayor facilidad casos de pancreatitis aguda y no haya un subregistro, ¿ya? Sea como sea, la pancreatitis aguda sigue siendo importante como entidad. La mortalidad, o la letalidad, mejor dicho, letalidad definida como aquella mortalidad específica, es decir, el número de muertos en relación al número de casos de pancreatitis aguda, afortunadamente tiende a disminuir, en el tiempo está disminuyendo. Y esto se debe a que se está haciendo cada vez un mejor enfoque, un mejor manejo de la pancreatitis aguda gracias a todas las investigaciones que se están realizando, pues tenemos un mejor conocimiento de cómo se desarrolla esa enfermedad, lo cual nos permite intervenir en forma precoz y evitar que un caso de pancreatitis se agrave y termine lamentablemente en muerte, ¿no? Justamente uno de los objetivos de esta charla es que ustedes puedan entender con simpleza cómo manejar un cuadro de pancreatitis aguda para justamente ayudar, ¿no?, a mejorar la mortalidad en los pacientes. Entonces, la mortalidad ha disminuido afortunadamente, aunque sigue siendo bastante alta en algunas situaciones, por ejemplo, en aquellas situaciones de pancreatitis que cursan, que son catalogados como graves. ¿Hay alguna preferencia por hombres y mujeres en cuanto a la pancreatitis aguda? En realidad no, tanto hombres como mujeres somos susceptibles de padecer pancreatitis aguda, un evento de pancreatitis aguda. Lo que sí puede cambiar un poco es el tipo de pancreatitis aguda o la etiología de la pancreatitis aguda que podemos padecer. Por ejemplo, la mujer tiene lamentablemente tiene el mayor riesgo de desarrollar cálculos. Por lo tanto, una pancreatitis aguda de origen biliar será mucho más frecuente en las mujeres. Mientras que el varón, por sus hábitos, ¿sí?, no estoy generalizando, pero generalmente si comparamos hombres y mujeres, los hombres tienen mayor tendencia al consumo de alcohol. Por lo tanto, la pancreatitis de origen aguda, de origen alcohólico, se va a observar con mayor frecuencia en los varones, ¿sí? Pero ambos, tanto varones como mujeres, somos susceptibles de padecer cuadros de pancreatitis aguda. En cuanto al grupo etario, generalmente la pancreatitis aguda se va a presentar a mayor edad, ¿ya? Se puede presentar en cualquier grupo etario, en niños, en adultos mayores, pero a mayor edad es mayor la incidencia de estos cuadros, ¿no? Por ejemplo, con el consumo de alcohol es evidente también el cuadro a mayor edad porque se requiere varios años de consumo de alcohol, dicen 10, 20 años de consumo de alcohol para poder desarrollar un cuadro de pancreatitis aguda. Del mismo modo, los cálculos, su presencia es más frecuente a mayor edad, a partir de 30, 40 años. Por eso, la pancreatitis aguda es mucho más frecuente a partir de los 30, 40, 50 años, quizás siendo el pico máximo, ¿no?, de presentación. Acá tenemos un estudio realizado en Europa. Es un estudio que evalúa a su vez varios estudios que nos permite mostrar, ¿no?, en el cuadro de la izquierda, perdón, cómo es que la incidencia de la pancreatitis se está incrementando, ¿no? Si ustedes ven, ¿no?, en la década del 60, 70 era mucho menor y actualmente, bueno, en lo que es el año 2000 se incrementa. Entonces la incidencia se ve que se está incrementando. Mientras que en el cuadro de la derecha ustedes pueden ver la mortalidad y ven la mortalidad que tiene tendencia a disminuir, a bajar, ¿sí? Entonces, es importante eso, ¿no? Este es un estudio ya realizado en lo que es Estados Unidos, en el cual del mismo modo evalúan pues la presencia o la incidencia de lo que es la pancreatitis aguda y ustedes pueden observar también cómo con el paso de los años la incidencia se va incrementando. Esto es en Estados Unidos. En nuestro país faltan todavía grandes estudios que se hagan en relación a la incidencia, prevalencia de la pancreatitis aguda, pero podemos mencionar este estudio, por ejemplo, en el cual nos indica la edad de prevalencia, no son solamente 215 casos que se han evaluado y son de pancreatitis necrotizante, vemos que la edad media de presentación son los 52 años, ¿no? O sea, la quinta década. Como habías mencionado, a mayor edad, mayor riesgo de pancreatitis aguda. En cuanto al sexo, se ven casi el mismo número de afectados, varón y mujer.
El deceso de los pacientes, bueno, en este cerca del 6% más o menos. En realidad es bajo el porcentaje porque estamos evaluando pancreatitis necrotizante. En algunos lugares son mucho más altos. Lo que podría conducir a ese porcentaje bajo es que ese estudio fue realizado con una antigua clasificación y no con la nueva clasificación, ¿no? Bueno, eso lo vamos a comentar más adelante. Fisiopatologías. Para entender nosotros qué ocurre en un cuadro de pancreatitis aguda, es muy importante saber qué funciones cumple o cómo se lleva a cabo el funcionamiento de este páncreas, ¿no? Ya hemos dicho que este páncreas, este órgano llamado páncreas, ¿ya? Es un órgano muy peculiar, ¿no? Tiene una doble función, es una glándula que cumple función endocrina y cumple una función exocrina, ¿no? La función exocrina está dada por los acinos pancreáticos que van a elaborar enzimas, ¿sí? Que se van a liberar a través del conducto pancreático hacia la luz duodenal, donde van a ejercer su efecto, su acción. Mientras que la función endocrina está dada por las células que forman los islotes de Langerhans, que van a elaborar hormonas y estas van a ir hacia los vasos sanguíneos para ejercer el efecto que ya conocemos, ¿no? Sobre todo el de la insulina. El gran porcentaje, ¿ya? Cerca del 80% del tejido pancreático está constituido por los acinos pancreáticos. Es decir, la principal función, o no principal quizás, si evaluamos en porcentaje, la función exocrina es mucho mayor que la endocrina en relación al páncreas, ¿no? Eso justifica por qué en el día aproximadamente se elabora cerca de 1,5 litros a 2 litros de jugo pancreático, ¿no? Hay una gran producción de jugo pancreático, ¿sí? Entonces, ahí vemos el páncreas exocrino y el páncreas endocrino, ¿no? Los islotes de Langerhans es un mínimo componente del páncreas, ¿no? Está cerca de alrededor del 2% más, casi el gran porcentaje de tejido pancreático está constituido por acinos pancreáticos que cumplen la función del páncreas exocrino. Estas gráficas que parecen muy confusas, ya espero no se confundan, pero nos sirve para entender muy bien, ¿no? O para entender cuál es la función exocrina, o cómo cumple este páncreas su función exocrina. Y ya hemos dicho que la exocrina se basa en la elaboración de enzimas. Esa es la función exocrina del páncreas. El páncreas tiene dos grandes grupos, ¿ya? Dos grandes grupos de enzimas, digamos. Hay unas enzimas que se van a sintetizar como simógenos, o sea, como preenzimas. Son enzimas no inactivas, ¿ya? Son los llamados simógenos. Y hay otro grupo de hormonas, ¿sí? Que se sintetizan ya como enzimas ya activas, ¿sí? Entonces, son dos grupos de enzimas. Las enzimas inactivas son los enzimas y las enzimas ya activas, ¿sí? Las más importantes, obviamente, para la función exocrina del páncreas son las enzimas no inactivas o simógenos, ¿no? Ahí tenemos el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, ¿no? Y la fosfolipasa A2 también muy importante, ¿sí? Y en las enzimas ya activas, pues tenemos la milasa lipasa, que ustedes probablemente ya deben conocerlas muy bien, ¿no? Eh, el organismo, nuestro organismo es muy sabio, ¿no? Cuando elabora estas enzimas, que pasa a nivel del retículo endoplásmico, ya no las elabora, pero luego, posteriormente, cuando van al complejo de Golgi, ya no se van a agrupar en un solo contenedor, digamos, sino con mucha sabiduría nuestro organismo, pues las va a agrupar o las va a almacenar en dos diferentes organelas. Las enzimas ya activas, ¿ya? Que tienen una función de hidrolasa, de generar lo que es hidrólisis, ¿ya? Por eso se llama acá también como hidrolasas, ¿ya? Amilasa, lipasa, por mencionar algunos, se van a agrupar en los lisosomas, ¿ya? Ahí se agrupan los lisosomas. Mientras que el grupo de las enzimas inactivas o llamados simógenos, ¿sí? El organismo lo va a agrupar en los granos simógenos, en los granos o gránulos simógenos. Por lo tanto, van a estar separados, ¿ya? Va a estar separados. ¿Qué pasaría si se agrupara, si se produjeran y se agrupan en un solo contenedor? Pues se podría dar una activación y nos vendría un problema. Es por eso que decimos que el organismo es sabio, ¿no? Los organiza en forma separada, ¿sí? Tanto en lisosomas como en gránulos simógenos. Y estos, bueno, obviamente por exocitosis pasan del acino, de la célula acinar hacia los conductos pancreáticos y van a ser vertidos hacia el duodeno. ¿Cómo es la activación de los simógenos, ¿no? Llega el tripsinógeno,
ya que es la enzima inicial, ¿no? El zimógeno principal, llega el tripsinógeno a la luz duodenal y en la luz duodenal las células, los enterocitos van a producir a su vez otra enzima, que es la enteroquinasa. Y la enteroquinasa es la que va a activar el tripsinógeno, ya convirtiéndolo en tripsina, y es la tripsina la que va a activar el resto de zimógenos, ¿sí? O sea, va a hacer que el quimotripsinógeno se convierta en quimotripsina, que la proelastasa se transforme en elastasa, que la profosfolipasa se transforme en fosfolipasa, por ejemplo, y van a ejercer su efecto, ¿sí? Entonces, esa es, la activación se va a dar a nivel duodenal, estoy hablando en condiciones normales, ¿no? Se va a activar el tripsinógeno en tripsina y activa el resto de enzimas. Ustedes pueden observar nuevamente acá en la tabla, miren todas las enzimas que el páncreas puede elaborar y miren el gran efecto, ¿ya? O la función que cumplen, miren su efecto. Las enzimas pancreáticas actúan sobre las proteínas, actúan sobre los lípidos, actúan sobre los carbohidratos e incluso pueden actuar también sobre los nucleótidos, sobre ARN y ADN. Miren lo que puede hacer. Entonces, es de esperar, ¿ya? Que puede ser muy peligroso, ¿sí? Que la activación de estas enzimas o el efecto de estas enzimas se den en el páncreas, ¿no? Algunos autores incluso mencionan que el páncreas es un órgano, lo consideran como una bomba de tiempo, ¿no? Así lo conocen, e incluso tal vez ustedes cuando revisen van a poder observar esa definición. El páncreas es un órgano, es una bomba de tiempo, ¿no? Porque por todas las enzimas que tiene y el daño que puede hacer no solo en el páncreas, sino en tejido adyacente, ya estamos diciendo que no tiene cápsula el páncreas, por lo tanto su daño puede por contigüidad comprometer toda la pared abdominal, toda la cavidad abdominal, perdón, incluso puede comprometer órganos remotos, ¿no? Entonces es un peligro el páncreas en realidad para el organismo. Pero que en forma compensatoria, ¿cómo es que se evita que se da esta activación al interior del páncreas? ¿No? Primero, que la actividad de las enzimas pancreáticas, ¿ya? El gran número de enzimas pancreáticas son sintetizadas como sinógenos, o sea, están inactivas, ¿no? Eso permite que no haya daño a nivel del acino pancreático, ¿no? Otro mecanismo por el cual se protege el páncreas es que para activar este zimógeno, sobre todo el tripsinógeno, que es el principal, la activación no se va a dar en el páncreas, sino se va a dar fuera del páncreas, es decir, en la luz duodenal, ¿sí? Y otra condición por la cual se evita que haya daño en el páncreas es la gradiente de flujo, es decir, el flujo, ¿ya? El flujo, el drenaje del jugo pancreático, ¿no? O la secreción o la salida del jugo pancreático va a ir de la zona del páncreas hacia la luz duodenal. Entonces hay una gradiente de flujo. Con eso el organismo, en cierto modo, se protege de que se activen las enzimas pancreáticas, un daño en el páncreas, ¿sí? Miren toda esta importancia. Acá, antes de pasar a la siguiente diapositiva, sería importante comentar sobre la fosfolipasa A. ¿Ya? En cuadros de pancreatitis a veces hay disfunción de los pulmones, hay una falla pulmonar, ¿no? Y la fosfolipasa A se considera que puede ser un factor que favorece esta falla pulmonar, ¿no? La fosfolipasa A lo que hace es libera los ácidos grasos de los fosfolípidos, por ejemplo la lecitina, y la lecitina pues forma parte del surfactante, ya que está a nivel pulmonar, que es lo que permite que los alveolos se expandan, ¿no? Bueno, entonces, habiendo mencionado la actividad de las enzimas, ya podemos nosotros decir, o ya podemos suponer cómo es que se va a producir una pancreatitis, ¿no? La pancreatitis, según la teoría clásica de la tripsina, se da por una activación del tripsinógeno, ¿no? O sea, se convierte en tripsina, una activación en el acino pancreático, o sea, en un lugar donde no debería activarse, ¿ya? Debería activarse en la luz duodenal, pero lamentablemente por diferentes factores se activa a nivel del acino pancreático y eso es lo que iniciaría todo el cuadro de pancreatitis. Esa es la teoría clásica y es aceptada hasta el momento. La activación del tripsinógeno en tripsina pues generaría que los otros acinos, los otros zimógenos se activen también al interior del acino pancreático, lo cual a su vez llevaría a una gran liberación de citoquinas, una gran liberación de sustancias proinflamatorias y pues genera una gran inflamación del páncreas y muchas veces esta inflamación no se va a quedar en este páncreas, solo en el páncreas, no solamente va a afectar el páncreas, sino también puede comprometer todo el sistema, a toda la persona en realidad, ¿no? Y no solamente hay una gran inflamación, sino también cuando se activa la tripsina,
puede favorecer la liberación de las otras enzimas, ¿no? Las otras enzimas que están activas, que son las hidrolasas, ¿no? Como la amilasa, como la lipasa, y la lipasa ya sabemos que actúa sobre el tejido graso y puede generar necrosis grasa también, ¿no? A su vez, esta activación de la tripsina pues va a conducir a necrosis y también a apoptosis, o sea, hay pérdida de las células que forman el páncreas, ¿no? Por necrosis y por apoptosis. Las causas, las principales es la causa obstructiva, ¿sí? No voy a explayarme mucho en esto, pero la obstrucción del páncreas, ya sea del conducto pancreático o del conducto biliar, es uno de los principales mecanismos o inicio de la activación del tripsinógeno. El incremento de la presión dentro de los conductos pancreáticos puede favorecer que haya edema, puede favorecer que haya isquemia y esto a la vez puede dañar a las células acinares, lo cual va a favorecer que se active las enzimas, ¿no? Eso es un mecanismo en relación a la obstrucción. También, obviamente, el hecho de que haya una obstrucción va a generar un flujo retrógrado, ¿no? Del jugo pancreático, lo cual también va a dañar a las células acinares, va a activar las enzimas y del mismo modo, ¿no? Se activa el tripsinógeno en tripsina, ¿no? También hay otra causa, ¿no? Otra causa de inicio de la pancreatitis aguda, o sea, que la activación del tripsinógeno en tripsina, que es la injuria directa de las células acinares, ¿no? Este mecanismo está asociado a isquemia, a virus, a trauma, por ejemplo, consumo de alcohol, hipercalcemia y pirlipemia también, ¿no? Se menciona de que cuando hay una injuria primaria de las células acinares, pues las proenzimas, ¿sí? O sea, los zimógenos, ¿no? Se van a liberar conjuntamente con las hidrolasas al interior de la célula y por efecto de una hidrolasa que es la catepsina B, pues, se inicia la activación del tripsinógeno en tripsina, ¿no? Puede haber un defecto en el transporte también. Decíamos de que las hidrolasas y los zimógenos se van a agrupar en diferentes contenedores, digamos, ¿no? Y en este problema del defecto, pues ambas, ¿no? Se transferirían en un mismo compartimento, ¿no? La última causa es experimental, básicamente está dada en animales, no está necesariamente confirmada en el ser humano. Yendo a lo que es, ya yendo a nivel molecular, ya qué es lo que haría que se active el tripsinógeno. Existe la teoría de la colocalización, ya sea cualquier mecanismo destructivo, si sea por injuria primaria de los acinos, ¿no? Se considera que tal vez habría un problema en la secreción de los zimógenos, ¿no? A nivel celular, a nivel de la membrana, lo cual haría que tanto los zimógenos que se encuentran contenidos en los gránulos como las hidrolasas que se encuentran en los lisosomas, pues a nivel de la membrana celular se colocarían juntas, ¿no? O en forma adyacente, eso se llama colocalización, lo cual a través de la catepsina B activaría nuevamente el tripsinógeno. También se menciona la posibilidad de que los zimógenos se activarían por efecto de los polimorfos nucleares o bien también por una elevación del calcio intracelular. Etiología. Miren la larga lista de causas que pueden originar pancreatitis. Las causas de pancreatitis son similares a las que pueden generar un daño hepático, ¿no? El hígado puede verse afectado por trauma, por virus, etcétera, etcétera. El páncreas igual, comparten esa peculiaridad. El páncreas y el hígado pueden ser afectados por diversas etiologías, ¿no? Por diversas causas. Muy similar. Miren la gran diversidad de cuadros que pueden generar una pancreatitis aguda. Pero afortunadamente, digo afortunadamente, ya, para lo que es la investigación y el manejo, son dos las principales causas de pancreatitis como etiología, ¿no? Una es la etiología biliar y la etiología alcohólica, las dos principales causas. Y se dice incluso que ambos, tanto biliar como alcohólica, ya representarían cerca del 80 o 90% de causas de pancreatitis aguda. Entonces, siempre cuando tenemos pancreatitis aguda, pensemos en esas dos, ¿no? Consumo de alcohol, ¿ya? Y etiología biliar. En tercer lugar, algunos mencionan la elevación de los triglicéridos, ¿no? También puede ser una causa, ¿sí? Algunos lo consideran como elevado en tercer lugar, pero es menos frecuente, está menos del 5%, ¿sí? Y para sospechar de elevación de triglicéridos como causa de pancreatitis, el valor de los triglicéridos tiene que ser mayor a 1000, ¿no? Algunos cuestionan realmente que una pancreatitis aguda se eleve por los triglicéridos, pero algunos sí están a favor de que la elevación de triglicéridos sería una causa de pancreatitis. Entonces, no nos olvidemos, etiología biliar y alcohólica, ¿sí? Ahora, la etiología biliar alcohólica, ¿quién es el primero? Digamos, va a depender de la zona donde tú evalúes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y otras zonas se habla que la principal causa de
de pancreatitis aguda es la de causa alcohólica, pero eso no sucede en nuestro país. En nuestro país, la causa más importante es la etiología biliar, ¿no? En este estudio, por ejemplo, cerca del 75% se debe a etiología biliar. Y en este otro estudio, prácticamente el 100% de casos que ahí evalúan se debe a etiología biliar. Entonces, en nuestro país, pensemos por nuestra realidad de la causa biliar como la principal causa, ya valga la redundancia, de pancreatitis aguda. Cuadro clínico. ¿Qué con el cuadro clínico? El cuadro clínico es sencillo también. Cuadro clínico, el paciente tiene que referir dolor abdominal, ¿ya? Pero no cualquier dolor abdominal. Este dolor abdominal reúne ciertas características. Es un dolor de inicio agudo, ¿sí? O sea, no es un dolor que tengo un mes en forma continua, en su inicio es reciente, es un dolor agudo, ¿ya? Se inicia bruscamente, súbitamente, ¿sí? Está localizado ¿dónde? En la parte superior, principalmente en la zona del epigastrio. Tiende a ser muy intenso. Ya al grupo le mencionábamos de que el dolor por pancreatitis aguda, por lo menos los que lo han padecido, refieren de que puede ser comparado, equiparado al dolor que tiene la mujer en el parto y también se equipara al dolor que el paciente con litiasis renal puede padecer cuando hay migración de cálculos. Entonces, se asume que el pancreatitis aguda es es una de las entidades que produce un dolor, uno de los dolores más intensos, ¿sí? Que el ser humano pueda padecer. Muchas veces este dolor no solo se localiza en epigastrio, también puede irradiarse de la espalda o puede producir el típico dolor en cinturón que menciono, ¿no? El tipo de dolor que refiere el paciente a veces lo describe como un dolor opresivo, ¿ya? O como un dolor sordo, ¿no? Si el paciente dice que es como ardor, quizás esta característica de ardor nos haga dudar un poco de que pueda tratarse de una pancreatitis aguda, ¿sí? Ahora, entonces, siempre para sospechar de pancreatitis aguda tiene que haber dolor abdominal, ¿ya? Siempre. Solo en una situación el paciente no va a presentar dolor abdominal y es que cuando el paciente presente compromiso del sensorio. Si estoy frente a un paciente que tiene compromiso del sensorio, ¿ya? Está, por ejemplo, en estado comatoso, por ejemplo, pues obviamente el paciente no va a referir dolor porque no puede manifestarlo, no puede expresarlo. Y lo más probable es que también cuando le hagamos el examen físico, ya no haya signos que nos hagan sospechar de dolor abdominal, ¿no? Que no haya rebote, por ejemplo, o que no localice el dolor, ¿no? Entonces, evaluar dolor en un paciente con trastorno de sensorio hay que tener cuidado, ¿no? Si es un paciente que está despierto, ¿sí? Lúcido, llamemos así, tiene que presentar necesariamente dolor abdominal el paciente para nosotros sospechar de pancreatitis aguda. ¿Se puede acompañar de otras cosas el dolor abdominal? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Se puede acompañar también de náuseas, de vómitos, por ejemplo. Y algo muy importante en un paciente con pancreatitis aguda, puede presentar también síntomas o signos que nos hagan sospechar de una entidad que se llama SIRS, ¿ya? SIRS que es algo que ustedes también tienen que ya aprender a reconocer y manejar y sobre todo, si fuera posible, también estudiarlo, ¿no? Yo asumo que en algún momento, en alguna de las prácticas, o alguna de las teorías ya van a hablar o van a conversar sobre lo que es el SIRS. Cuando hay un cuadro inflamatorio del páncreas, un cuadro inflamatorio agudo del páncreas, ¿ya? Por lo general tiende a ser leve. Y si es leve esta inflamación, solamente se va a focalizar solamente en el páncreas nada más. Pero cuando esta inflamación es muy excesiva, ¿ya? Es muy excesiva, esta respuesta inflamatoria no solamente va a afectar al páncreas, va a rebasar los límites del páncreas y va a comprometer todo nuestro organismo, ¿ya? Cuando, cuando eso ocurre, cuando lo que es la cascada inflamatoria va a comprometer todo nuestro organismo, nosotros podemos observar en un cuadro de pancreatitis aguda dos fases, una fase temprana y una fase tardía. Obviamente, cuando se desborda este proceso inflamatorio más allá del páncreas, pues generalmente no estamos en un cuadro de pancreatitis leve, ¿no? Si no estamos frente a un cuadro de pancreatitis, por lo general, grave, ¿no? Entonces, cuando se desborda lo que es el proceso inflamatorio, más allá del páncreas, podemos observar en la evolución de un cuadro de pancreatitis dos fases, una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana son los primeros 7 días, algunos lo consideran hasta los 14 días, y la fase tardía es más allá de los 7 días. ¿Y por qué se tiende a dividir en dos fases? Por justamente si hay presencia o no hay presencia de un proceso infeccioso. La primera fase es definida como una fase inflamatoria, ¿no? Como decíamos, es una inflamación que ha rebasado los límites del páncreas, ¿no?
y por lo tanto, ya esta inflamación exacerbada va a propiciar que el paciente curse con CIRS. ¿Y qué es CIRS? CIRS es la respuesta, es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y se va a caracterizar, ¿no? Por presentar, por ejemplo, temperatura elevada, mayor de 38, o también temperatura baja, menos de 36, la frecuencia cardíaca puede ser mayor de 90, la frecuencia respiratoria puede estar más de 20, ¿sí? Puede haber leucocitosis, más de 12.000 leucocitos, o puede haber leucopenia también, menos de 4.000, o quizás presencia de 10% de abastonados, ¿no? Entonces, definimos CIRS cuando encontramos dos de estos criterios que hemos mencionado. ¿Sí? Eso es CIRS. En una fase temprana también puede haber falla orgánica. ¿Sí? Entonces, esto es CIRS. Y esto es lo que vamos a observar en la fase temprana. ¿Sí? O sea, en los primeros 7 días. Entonces, si yo veo a mi paciente que llega a la emergencia, que está con fiebre, está taquicárdico, por ejemplo, y por ahí le hago un hemograma que tiene leucocitos, si estoy dentro de los primeros 7 días, no me asusto. No digo, está infectado, no. Sino, si estoy frente a la sospecha de pancreatitis aguda, ¿no? Mi presunción será que estoy frente a un cuadro de CIRS, básicamente. Pasados los 7 días, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Pasados los 7 días, esta inflamación que se ha presentado en la fase temprana puede persistir, pero también podría darse lo que se llama el CARS, ¿ya? El CARS es un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora, o sea, lo opuesto, ¿no? Si así será una respuesta exacerbada del sistema inmune, ya el CARS viene a ser como una depresión del sistema inmune. Eso lo propicia el organismo como una forma de controlar esta respuesta inflamatoria excesiva, porque una respuesta inflamatoria excesiva al inicio puede ser beneficioso, pero luego se vuelve perjudicial para el paciente porque puede favorecer el desarrollo de falla orgánica. Entonces el organismo lo contrarresta, ¿no? Activándose lo que es el síndrome de respuesta antiinflamatoria, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del CARS? Que como genera depresión del sistema inmune, puede favorecer justamente que se desarrollen cuadros infecciosos. Es por eso que en la fase tardía, ya probablemente se den los procesos infecciosos, ¿no? Y si es que yo encuentro todos estos criterios de CIRS, o dos de ellos en todo caso para hacer diagnóstico de CIRS, y estoy en la fase tardía, ya no pienso que es un CIRS, sino generalmente estoy pensando de que es una sepsis, ¿no? Si son más de 7 días. La definición de sepsis es similar a CIRS, solamente que en sepsis va a haber un foco infeccioso que es lo que está ocasionando esta respuesta inflamatoria, ¿sí? Por lo que estamos mencionando en la fase temprana y la fase tardía, es muy importante en la evaluación de un paciente con pancreatitis definir o determinar el día del inicio de la pancreatitis. Es muy importante, ¿ya? Porque no es lo mismo que me venga un paciente con fiebre y que tenga leucocitosis en el día 1 a que yo evalúe a un paciente con fiebre, con leucocitosis, con taquicardia en el día 10, por ejemplo. Si es el día 1, yo estoy pensando en CIRS. Si es el día 10, y estoy sospechando que este paciente tiene sepsis. Entonces, es muy importante determinar cuándo se inicia la pancreatitis aguda. Y la pancreatitis aguda, el inicio no se da o no se toma desde que el paciente ingresó a la emergencia, sino se considera el inicio de la pancreatitis aguda desde que el paciente refiere el dolor más intenso, ¿ya? O muy intenso y que no remite. O sea, es el dolor intenso persistente, ¿no? Que hace que el paciente acude a la emergencia. Esto es muy importante, sobre todo en la etiología biliar, porque muchas veces de los pacientes que tienen pancreatitis aguda de etiología biliar van a cursar antes del evento de pancreatitis pues con cólicos vesiculares. No es un paciente que te dice que ya tiene meses o quizás años o tal vez semanas que tiene dolor tipo cólico, no asociado a ingesta de alimentos y son por los cálculos. Entonces, si fuera así, no es que el paciente tiene pancreatitis desde hace un año, desde hace un mes, desde hace una semana, sino yo tengo que tomar desde el inicio del dolor intenso y persistente, o sea que no sé qué hace que el paciente vaya a la emergencia. ¿Está bien? Eso me va por ayudar a mí a determinar si estoy frente a un CIRS o si estoy frente a una sepsis. Diagnóstico. ¿Qué hay con el diagnóstico? ¿Sencillo el diagnóstico? Actualmente sí. Actualmente el diagnóstico es sencillo, no tiene por qué ser complicado, eso ya está establecido. No requiero 2 de 3, eso es lo que dice, requiero 2 de 3 criterios, ¿sí? El primer criterio es dolor abdominal. Al inicio indicamos que todo paciente con pancreatitis aguda, excepto haya compromiso del sensorio, va a acudir a la emergencia o va a acudir a la consulta por dolor abdominal. Entonces, prácticamente todos van a cumplir el criterio clínico, dolor abdominal. Solo me faltaría cumplir un criterio más. Y ese criterio adicional puede ser laboratorial,
¿ya? Que es la elevación de la amilasa o la lipasa, ¿ya? No requieres ambos, puedes hacer cualquiera de ellos, o si deseas ambos también no hay ningún problema, ¿ya? Pero requiere solo uno de ellos, una elevación de cualquiera de las enzimas pancreáticas, dice al menos 3 veces por encima del valor normal, tomando en cuenta el laboratorio, porque en los laboratorios puede variar el límite superior. Entonces, con elevación de amilasa lipasa, prácticamente ya puedo tener el diagnóstico. Pero si yo tuviera dudas, ya dudas diagnósticas, por ejemplo, ¿qué pasa si es un paciente que va con trastorno de sensor y yo no puedo evaluar dolor abdominal y solo tengo elevación de amilasa lipasa? Me faltaría un criterio más. Es ahí cuando entra lo que son el criterio de las imágenes. O lo opuesto, puede ser un paciente que tiene dolor abdominal intenso, pero la elevación de amilasa y lipasa no cumple el criterio de 3 veces más encima del valor normal. Ahí también tendré que solicitar estudio de imágenes, ¿sí? Entonces, imágenes generalmente no pedimos de inicio para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Vamos a solicitarlo siempre y cuando ya tenga dudas, ya el dolor abdominal no sea característico o la elevación de lipasa o amilasa no sea el adecuado para hacer mi diagnóstico y ahí tendré que pedir un estudio por imágenes. ¿Qué estudio por imágenes solicito? La tomografía. La tomografía con contraste es el examen que se solicita, ¿sí? Entonces, y en la tomografía pues tiene que haber ciertos hallazgos característicos. También puedo pedir otros exámenes, sí, resonancia también. La resonancia es muy buena, quizás sea un poco mejor o te da más datos que la tomografía, pero los estudios han sido realizados con la tomografía. Es por eso que usualmente no pedimos resonancia y muchas veces la resonancia no se encuentra disponible, por lo menos actualmente en todos los hospitales, y su costo siempre es mucho mayor. Ecografía también se puede solicitar, es un examen barato, económico, pero el problema de la ecografía es que es operador dependiente, ¿no? Entonces, su valor depende mucho de la experiencia o la experticia del radiólogo que va a hacer el procedimiento, del equipo con el que cuenta el radiólogo. Puede ser muy bueno, pero su equipo no es bueno, pues no va a poder dar un buen diagnóstico. Y también a veces en pancreatitis se ve cierta dificultad con la evaluación de la ecografía, porque en pancreatitis va a cursar con hilo, el hilo se llena de gas, de gases el intestino y el gas es el enemigo de la ecografía, ¿no? Pero si no tengo otra cosa, pues puedo pedirle una ecografía. Muy bien, entonces hasta ahí la primera parte. Si tuviesen alguna pregunta o continuamos, ¿ya? Como gusten, pueden hacer su pregunta, alguna duda o pregunta que les haya quedado hasta el momento, o si es que no hay ninguna duda, podemos continuar, ¿sí? Aprovechen si desean para respirar unos segundos. A ver, dime, Jessy, puedes hablar si deseas, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? Bien, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jessy. Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta respecto al diagnóstico. Yo leí en el Up to Date ¿Ya? que primero se pide ecografía, después resonancia y luego tomografía si es que si es que no se cumplían los criterios de que no tenía dolor abdominal y la amilasa y la lipasa estaba menor de los 3 veces valores normales. No sé, quisiera que me aclarara esa duda. Que Ya, ya no sé si es que como se te, pide antes la... sí, a ver, como manifestaba, el examen de imágenes ideal para hacer diagnóstico de pancreatitis, ideal es la tomografía con contraste. Es el examen ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios, como le digo, están validados con la tomografía. Tiene que ser una tomografía con contraste, por cierto, ¿ya? Pero si no hay tomografía, la resonancia tiene igual de ayuda que una tomografía. Solo decíamos que la resonancia por lo general no pedimos porque no está disponible, no está, por lo menos en el momento actual, no está tan disponible en los centros, en los establecimientos de salud como el tomógrafo, cosa que sí ocurre pues, con la tomografía. Y el otro problema que uno ve con la resonancia es su costo. La resonancia siempre es mucho más costoso que la tomografía. Al margen que sea el paciente pagante o que permanezca o que sea CIS o pertenezca a salud, de todos modos ese costo lo va a asumir el sistema de salud. Entonces, ese es el problema con la resonancia. La ecografía no es útil, ¿ya? Estoy hablando para diagnóstico, ¿eh? No digo que no se pida, porque al final vamos a ver que sí debes pedir ecografía, pero no para el diagnóstico. ¿Cuál es el problema de la ecografía? ¿No? Decíamos que es operador dependiente, entonces su utilidad es variable,
¿no? Como es operador dependiente, no es lo mismo que lo haga un radiólogo, por ejemplo, muy bueno en ver ecografía, en hacer ecografías, a que lo haga alguien que no tenga tanta experticia en hacer ecografías. E incluso ahora hay profesionales que no son médicos que se dedican a hacer ecografías, ¿no? Como son tecnólogos médicos, incluso obstetrices, que no deberían hacer ecografías abdominales, pero lo hacen. Entonces, le quita cierta confiabilidad a la ecografía. Entonces, es operador dependiente. Dos, decíamos de que a veces no es tanto por el profesional, sino por el equipo con el que cuenta, ¿no? Si yo soy muy bueno haciendo ecografías, pero lamentablemente mi equipo no es bueno, ¿ya? No es un buen equipo, probablemente no voy a poder ver bien. Entonces, también hay un problema con el equipo. Y tres, hay un problema ya del paciente, ¿no? Propio del paciente. Generalmente cuando hay pancreatitis aguda, el paciente tiende a cruzar con hilio. O sea, el intestino, su motilidad disminuye, a veces incluso está abolida la motilidad del intestino. ¿Y eso qué propicia? Pues que se acumule gas, ¿no? O si quieres aire, entre comillas, en el intestino. Y decíamos que el enemigo de la ecografía es el aire. Cuando hay aire no se puede hacer una muy buena ecografía. El amigo de la ecografía es el agua. Por eso, cuando tú quieres evaluar, o líquido, ¿no? Quieres evaluar vesícula, ya, pues nada más que una ecografía, te ayuda muchísimo. Si quieres evaluar vejiga también, una ecografía es muy buena. Obviamente, se usa una vejiga llena de orina para evaluar la próstata o el útero, ¿no? Porque el líquido es amigo de la ecografía, pero el enemigo de la ecografía es el gas, el aire, entre comillas, ¿no? Y ahí también podríamos mencionar una dificultad para la ecografía o para el ecografista es su ubicación. Hemos dicho que el páncreas es un órgano retroperitoneal, o sea, está atrás, está por detrás. Entonces, a veces va a ser dificultoso evaluar. Entonces, ecografía para hacer diagnóstico de pancreatitis, como primera opción, no. Lo solicitaré siempre y cuando no tenga tomógrafo o no tenga resonancia. Mi prioridad sería para diagnóstico de pancreatitis, tomografía con contraste, si no puedo tomografía, resonancia con contraste, y si no cuento con resonancia, ecografía, ¿no? Ese sería el orden. Obviamente, como te repito, si no tienes ningún medio a tu alcance y tienes solo ecógrafo, hazle la ecografía, pues no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Entonces, doctor, el gold estándar sería la tomografía con Así es. contraste. Exacto. La tomografía con contraste es lo que está validado para evaluación de páncreas, no solamente para el diagnóstico, sino para evaluar también las complicaciones y la severidad, como vamos a mencionar más adelante. A ver, Alejandro creo que está Ah, ya. levantando la mano. Si desea Alejandro, puede hacer una pregunta. Sí, doctor, quisiera saber, usted mencionó la prueba de laboratorio, ¿no? Las enzimas pancreáticas, ¿cuál tiene mayor sensibilidad y especificidad dentro de la amilasa, lipasa? Y hasta cuántos días puede marcar, ¿no? Puede ser Ah, positivo. ya. Ya, muy bien. La lipasa obviamente es mucho más específica para lo que es problemas pancreáticos, porque la amilasa, no solamente hay amilasa a nivel del páncreas, amilasa hay en las glándulas salivales y prácticamente en todo el tubo digestivo, pues una alteración en todo el tubo digestivo puede elevar la amilasa. Entonces, más específica para compromiso pancreático es la lipasa, ¿no? Pero si no hay lipasa, puedes pedir tu amilasa. Ahora, ¿quién se eleva primero? El que primero se va a elevar es la amilasa. La amilasa se eleva mucho más rápido. Alrededor, si mal no recuerdo, de 4 o 6 horas ya se está elevando. La lipasa toma un poquito más. ¿Y quién va a permanecer elevado en el tiempo? La lipasa permanece más tiempo elevado, más de 5 días incluso, que la amilasa. Entonces, si tú quieres hacer, discernir si viene un paciente y solamente te dicen, solo puedes hacer una prueba, no puedes hacer 2 pruebas, solo se te está permitido hacer una prueba, o amilasa o lipasa, ¿sí te dicen? Tú tendrías que evaluar el tiempo, ¿no? Si es un paciente que recién ha iniciado la pancreatitis, le pediría amilasa. Si es un paciente que ya tiene varios días de pancreatitis, si me dan a elegir entre amilasa o lipasa, escogeré lipasa, ¿no? Ya, pero es un caso hipotético, porque nadie te va a poner que tomes esa decisión, amilasa o lipasa, no. Si tienes ambos, generalmente se estila pedir los dos, ¿no? Ya. Listo, doctor, gracias. ¿Alguien, una pregunta más? ¿O continuamos? A ver, Carolina. Buenas, Carolina. doctor, ¿me escucha?
Ah, ya. Hola, Doctor, yo Carolina, siempre... un gusto escuchar. Gracias, doctor. Doctor, siempre he tenido una duda, doctor. La fase temprana es cuando va a ser menor a 7 días y la fase tardía es cuando mayor a 7 días y eso va a determinar la severidad con la cual yo voy a tratar la pancreatitis. Pero doctor, cuando se manifiesta un dolor de pancreatitis, como usted mencionó, es un dolor agudo, intenso, comparado con el dolor del parto. ¿En qué casos, doctor, una persona puede soportar este dolor más de 7 días o de repente el dolor puede ir aumentando conforme pasan los días o algo así? Porque me sorprende que una persona, bueno, soporte este tipo de dolor más de 7 días, doctor. Esa siempre ha sido mi duda. Lo que pasa es que no se trata que el paciente soporte 7 días. Se asume que al ser tan intenso, el paciente va a acudir, digamos, a la brevedad, a la emergencia o a la consulta médica. Pero sí es cierto también que en nuestra realidad a veces eso no sucede. Hemos visto lamentablemente cuadros de pancreatitis aguda que han estado incluso en la casa, solo con NPO, tomando solo líquidos, y luego después de una semana recién han podido acudir a la emergencia. No me refiero en la ciudad, me refiero lamentablemente a zonas muy alejadas de nuestro país, en zonas rurales, que a veces no hay una atención adecuada y bueno, pues, ¿no? Entonces, estos pacientes luego de varios días de ver no mejoría, recién acuden digamos, al centro de salud y al ver, al ser evaluado en este centro de salud es cuando le hacen el diagnóstico de pancreatitis y si en su región no hay un hospital que maneje este tipo de cuadros, pues prefieren derivarlo generalmente a Lima, ¿no? Es el problema del centralismo. Y aunque no lo creas, pueden llegar luego de 7 días a la emergencia, ¿no? Referidos. Obviamente ahí es poco lo que tú puedes hacer, ¿no? Solo que, bueno, si ha sobrevivido 7 días, por hacer una pancreatitis leve o máximo moderada, porque si fuera severa no hubiera podido sobrevivir. Pero sí hay casos de pacientes que pueden estar incluso 7 días sin acudir al médico. Gracias, doctor. Muy bien, Carolina. A ver, dice, bueno, leí creo la pregunta de Rocío que decía, bueno, es la última pregunta, continuamos, vamos a continuar luego, ¿ya? Para ya al final, que nos dé un poco de tiempo para más preguntas, ¿sí? Carolina decía que otras cosas me pueden hacer sospechar de pancreatitis cuando no hay dolor abdominal. Como les digo, eso va a ocurrir cuando vea a un paciente que curse con trastorno del sensorio. Entonces, por ejemplo, vemos pacientes con diabéticos, a veces se ve en la emergencia. Es un paciente diabético que está con cetoacidosis diabética, tiene con trastorno del sensorio, entonces, por ejemplo, te hace dudar un poquito, ¿no? ¿Qué podrá hacer, no? Y más aún porque una cetoacidosis también puede cursar con dolor abdominal y en una cetoacidosis también se puede haber elevación de amilasa, ¿no? Entonces, cuando hay un compromiso que no tiene explicación, tú puedes sospechar de pancreatitis aguda, ¿no? Digamos, este paciente con cetoacidosis, digamos, le estudia, se controla rápidamente la cetoacidosis y el paciente sigue mal, sigue con problemas respiratorios, está haciendo falla renal y no hay otra cosa que lo explique, por ejemplo, porque su cetoacidosis ya está recuperado, pues sospechas de pancreatitis, ¿no? ¿Ya? Podría sospechar de pancreatitis. Bueno, no sé si eso ha respondido a tu pregunta, pero si no, continuamos luego, ¿bien? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Ahora sí les pido que apaguen nuevamente su micrófono, por favor, para que no haya interferencias, ¿sí? Bueno, veamos ahora lo que es la determinación de la severidad y signos de alarma, ¿no? Es muy importante en la pancreatitis la determinación de la severidad. Uy. Ya, perdón. Ya, a ver, ¿por qué es importante determinar la severidad en un paciente de pancreatitis? Es muy importante porque el pronóstico va a cambiar, ¿ya? En una pancreatitis leve la mortalidad es bajísima, prácticamente es nula, mientras que en una pancreatitis grave, ¿ya? La mortalidad puede ser tan alta como de 20 hasta 60% incluso. De ahí la importancia de saber si es el grado de severidad que tiene mi paciente, ¿no? No solamente para que tú sepas sepas qué esperar de la evolución de este paciente, sino también para el entorno familiar. La familia siempre
te pregunta o estila preguntar, dígame qué va a pasar con mi paciente, ¿va a morir, no va a morir? ¿Cuántos tiempos se va a quedar hospitalizado? Entonces, saber el pronóstico te ayuda también. ¿Te ayuda para el manejo? También, claro. Ya esto del manejo lo vamos a dejar para el final, cuando hablemos ahí, pero eso va a ser muy diferente o un poco diferente el manejo de una pancreatitis leve y de una pancreatitis grave. Para el campo de la investigación te ayuda, también te ayuda, ¿no? Porque te permite homogenizar grupos de estudio, ¿no? Es diferente, es muy diferente un grupo catalogado como leve a un grupo catalogado como severo. Entonces, yo no, para hacer estudios tengo que saber bien frente a qué grupo estoy, para la redundancia, ¿no? Entonces, es muy importante saber la severidad de un paciente. Así como hemos mencionado que una pancreatitis es importante saber el inicio, ¿ya?, del día de la enfermedad, también vamos a recalcar que en el manejo de pancreatitis es muy importante saber la severidad de esta pancreatitis, ¿ya? Y hagamos un poquito de historia, ¿no? Antes, hasta hace muchos años atrás, cada país, cada diferente investigador o médico que se dedicara al estudio del páncreas, pues tenía diferentes criterios para hacer diagnóstico de pancreatitis, tenía diferentes formas de clasificar la severidad de un paciente, o bien mezclaban leves con severos. Entonces era un problema, ¿no? No permitía avanzar en lo que es el estudio de la pancreatitis. Así que el año 1992, ya hace mucho tiempo, ¿ya?, los profesionales que se dedicaban al manejo de pancreatitis decidieron reunirse, ¿no? Ahí estaban pues intensivistas, médicos internistas, enterólogos, cirujanos digestivos, ¿no? Personal médico, ya que se dedicaba al manejo de pancreatitis. Se reunieron y hicieron lo que se llama el Consenso de Atlanta del año 92, ¿sí? En el Consenso de Atlanta del año 92 ya se definen varias cosas, ya, incluso si ustedes desean, ahí en la diapositiva anterior ya se indica dónde está publicado el Atlanta 92, es acceso libre, pueden buscarlo y leerlo. Es muy útil porque te define muchos criterios, ¿no? ¿Ya? Te ayudaría muchísimo. Bueno, en Atlanta 92 se divide a los cuadros de pancreatitis según la severidad solo en dos grandes grupos, ¿no? En la pancreatitis aguda leve y la pancreatitis aguda severa. O sea, define dos grandes grupos, Atlanta 92. ¿Y cómo lo define? ¿Ya? ¿Qué criterios usa para definir pancreatitis severa o grave, ¿no? Varios criterios. Atlanta 92 habla de un ranzo más de 3, mayor o igual de 3, Apache mayor a 8, falla de órgano, y en falla de órgano incluye varios sistemas, no solamente cardiovascular, respiratorio ni renal, incluye también el aparato digestivo, ¿no? Hematológico, o sea, simplemente lo pone como falla de órgano, ¿sí? Y complicaciones, menciona 3 complicaciones. Eso ya cambió, ya no son complicaciones así. Atlanta 92 hablaba de colección líquida aguda, absceso, pseudoquiste y necrosis, ¿no? Ahora no hablamos así de las complicaciones locales, ahora ha cambiado la denominación de las complicaciones locales. Entonces, si tu paciente presentaba cualquiera de estos aquí, tú lo catalogabas como severo o grave. Y además dejaba la puerta abierta a, según los estudios, poder también agregar otros criterios a definir severidad. Así, por ejemplo, la Sociedad Española de Cuidados Intensivos menciona también PCR más de 150, según la tomografía de Baltasar DOE, índice de severidad que también es tomografía más de 3, o sea, hay varios, ¿no? Y hay otros que postulan también la obesidad como diagnóstico de severidad, la efusión pleural en un paciente como diagnóstico de severidad. Entonces, había muchos criterios que te hacían diagnosticar severidad. Ojo, estoy recalcando, esto está en el pasado, ¿ya? Ya no usamos esto, no se olviden, ya, para que no se hunda. Entonces, antes, cuando encontramos uno de estos criterios, decíamos, el paciente tiene una pancreatitis severa. O sea, estos criterios nos serían para hacer diagnóstico de severidad. Y eso era un problema, la verdad, porque un paciente podría tener varios criterios y no necesariamente severidad. Les pongo un caso hipotético, quizás exagerado, pero para que más o menos me entienda la idea, ¿no? Vemos un paciente hospitalizado y este paciente hospitalizado lo evaluamos y clínicamente luce bien, ¿no? Le preguntas y dice, no, sí, estoy bien, ¿te duele? No, me duele un poco nada más. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Está muy bien. Hasta ahí clínicamente parece una pancreatitis leve, ¿no? Sin embargo, vemos sus exámenes y resulta que tiene una radiografía de pulmones y tiene fusión pleural. Entonces diríamos, uy, tiene fusión pleural.
Entonces debe ser este paciente, por efusión pleural, debe ser grave, ¿sí? Imaginemos que tiene un PCR, le hicimos el PCR y tiene menos de 150. Uy, PCR menos de 150. Por lo tanto, este paciente debe tener una pancreatitis leve. Hasta ahí ya me estoy contradiciendo, ¿no? Por un lado es grave, por el otro lado es leve. Y es obeso. Y digo, uy, este es obeso. Entonces, no, también es grave por obesidad. Y veo su Apache, tiene menos de 8. No, por Apache es leve. Entonces, ya me crea la confusión porque no sabría qué poner en este paciente, ¿no? Te pondría pancreatitis aguda, severidad leve por Apache, leve por PCR, clínicamente luce leve, pero por obesidad es grave, por efusión pleural es grave. Entonces, genera mucha confusión, no te permite orientarte muy bien en el manejo de ese paciente, porque todo paciente con pancreatitis grave debería ser manejado en UCI, ¿no? Entonces, es complicado eso. Entonces, es así que se hizo una revisión, luego de varios años ya, recuerda que estamos acá en el año 92, y esto sirvió de, lo que se definió en Atlanta en 92, sirvió de base para todos los estudios que se hizo de pancreatitis hacia adelante, ¿ya? Pero como vieron que no era muy práctico usar esto, ¿ya? No era muy práctico, es que ya hay una revisión de Atlanta, ¿no? Hay una revisión, se cuestiona ya la clasificación del 92. Entonces dicen que la clasificación ya no es tan válida o útil, y es así que deciden proponer nuevas clasificaciones, ¿no? Y en las nuevas clasificaciones podemos mencionar dos grandes clasificaciones. La clasificación de Atlanta 2012, ¿ya? En realidad es la revisión de Atlanta 92, ¿ya? Se conoce pero como clasificación de Atlanta 2012, en la cual lo que hacen es reunirse, y no se reúnen propiamente en un lugar, sino incluso por vía telefónica y todo esto, ¿ya? Y revisan toda la bibliografía, los nuevos estudios, y bueno, deciden revisar lo que se había dicho en Atlanta 92. Entonces es clasificación Atlanta 2012, y por su lado surge lo que es la clasificación basada en determinantes, ¿no? La Atlanta 2012 es básicamente, bueno, esto como un comentario nada más, sin ánimo de generar confrontación, surge por iniciativa de los norteamericanos, y mientras que la clasificación basada en determinantes más de los europeos, ¿no? Y resulta así, esta es la nueva clasificación según la revisión de Atlanta, ¿no? O llamada también Atlanta 2012. En este caso, la severidad ya no está dividida en dos. Esto es lo que actualmente estamos usando. La severidad, ahora ya no hay solamente dos grupos, sino hay tres grupos de severidad. Hay una que se llama leve, un grupo de leve, hay moderadamente severa, ¿sí? O sí, solo moderada, pero es una obra moderadamente severa, y está severa, ¿sí? Y los criterios para definir severidad ya no son tantos como veíamos en Atlanta 92, sino, según Atlanta 2012, solo se basa en dos cosas, ¿no? La presencia de falla orgánica o la presencia de complicaciones. Entonces, te hace las cosas mucho más sencillas, mucho más prácticas. Ahora, esta clasificación no es por gusto, o sea, no es que no se me ocurre a mí determinar que no, solo me va a importar la falla orgánica y las complicaciones, no, sino, ¿por qué determinan eso? Porque al revisar todos los estudios que han hecho, determinan que estos determinantes, como la falla orgánica y complicaciones, realmente te van a definir la severidad, ¿sí? Es por eso que se utiliza eso. ¿Cómo es la leve? La leve es sencillo, no hay nada, o sea, no hay falla de órgano, tampoco hay ninguna complicación, ¿ya? Ni local ni sistémica. En la moderadamente severa, ¿qué hay? En la moderadamente severa puede haber falla de órgano, pero es una falla de órgano transitorio, es decir, que se va a resolver dentro de las 48 horas. Y acá en falla de órgano solo se incluye tres sistemas u órganos, ¿ya? El cardiovascular, el respiratorio y el renal, o sea, tres nada más, ¿ya? Que como les digo es mucho más fácil manejarlo. O también en la moderadamente severa puede haber una complicación, dice. Se puede presentar una complicación local o se puede presentar una complicación sistémica. Luego definiremos qué es local y qué es sistémica. ¿Está bien? Y dice aquí, pero no hay obviamente falla de órgano persistente. O sea, si es que hay falla de órgano, se va a resolver dentro de las 48 horas. Mientras que la pancreatitis severa o grave, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar? Va a haber una falla de órgano persistente, o sea, una falla de órgano, ya sea cardiovascular, respiratorio o renal, que va a persistir o se va a mantener más allá de 48 horas. Entonces, es una clasificación mucho más sencilla y muy aplicativa.
¿sí? Esa es la clasificación de Atlanta 2012. Pero también está la otra clasificación, llamada así la clasificación basada en determinantes, así se llama, ¿sí? Acá vale la oportunidad de mencionar a un peruano, sí hay un peruano que participó ahí, es el doctor Enrique Maradí Poma, ¿sí? Huancaíno él, que labora ya muchos años en España, ya, ya por ciudad me parece que ya cesó, pero él era bastante reconocido en lo que es el estudio de poderes, ¿no? Bastante reconocido, incluso era uno de los promotores de la revisión de Atlanta 92, ¿ya? O sea, importante mencionarlo, ¿no? Valga la oportunidad. Entonces, la clasificación basada en determinantes, ¿ya? Es otra clasificación, valga la redundancia, tan válida como de Atlanta 2012, pero cambia un poquito, varía un poquito. ¿Varía en qué? Básicamente, en lo que es en la clasificación basada en determinantes, toma en cuenta también la falla orgánica, ¿ya? Igual que Atlanta 2012, pero ya no toma en cuenta todas las complicaciones, sino solo toma en cuenta la necrosis, ¿sí? Solo se queda con necrosis. Entonces, divide en 4 grupos, ¿ya? La leve, la moderada, la severa y la crítica, así la divide, ¿ya? Este cuadro es mucho más práctico, bueno, no sé, muy pequeñito, pero ya quizás en casa tengan la oportunidad o internet, busquen la clasificación y lo van a revisar y está mucho más fácil de entender. La leve, ¿cómo es la leve? La leve, no hay falla de órgano y no hay necrosis, así de simple. La moderada, ¿cómo es la moderada? La moderada puede haber necrosis, ¿ya? Pero esta necrosis no está infectada, o sea, es una necrosis estéril, y puede o no acompañarse de falla de órgano. En este caso, igual que en Atlanta, también es una falla de órgano transitoria, o sea, que resuelve dentro de las 48 horas. En la clasificación de severa, ¿qué hay? En la severa hay necrosis, la necrosis está infectada, ¿sí? Pero también dice puede haber, o sea, no y, sino puede haber una falla de órgano, pero persistente, es decir, que más allá de las 48 horas sigue la falla de órgano. Entonces, en la severa hay o necrosis infectada o hay falla de órgano persistente. Esa es la severa. Y ponen, como les decía, otro grupo, que es el de los críticos, ¿no? La pancreatitis aguda crítica, en la cual, igual que en la severa, hay necrosis infectada, hay falla de órgano persistente, pero no es O, es I, o sea, hay ambas cosas. Hay necrosis infectada más falla de órgano persistente. Esa es la clasificación basada en determinantes, ¿ya? Algo importante en lo que es el estudio de la CA es cuando uno ya se cuestiona, ¿no? ¿Qué pasa si, acá por ejemplo estamos pensando, ¿y qué pasa si tiene falla de órgano y todavía estoy dentro de las 48 horas? ¿Y ahora cómo lo clasifico? ¿No? Estoy dentro de las 48 horas, ¿no? Digamos, estoy en el día 1, tiene falla de órgano, digamos que tiene falla respiratoria, ¿y ahora qué hago? ¿Lo clasifico como moderado o lo clasifico como severo? No sé, ¿no? ¿Cómo lo voy a clasificar? Porque definición de moderado o severo, por ejemplo, para Atlanta es, y también para la clasificación de los determinantes es la persistencia de la falla de órgano es catalogada como severo, mientras que cuando no es persistente, no, sino es temporal en el tiempo, ¿sí? Es catalogada como moderado. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que hago? Ahí viene el problema, entonces no sé qué ponerle. Y también lo otro, ¿y qué pasa con los otros criterios? ¿Qué pasa con lo que decía Atlanta 92? Porque Atlanta 92 me hablaba de obesidad, efusión pleural, PCR, Apache, ¿qué hago con eso? ¿Ya no lo tomo en cuenta? ¿Qué hago con eso? Entonces, es por eso de que existe, según la clasificación de los determinantes, acuña un término o categoría, ¿no? Acuñan un nuevo término que es la de pancreatitis aguda potencialmente grave, así se llama, ¿ya? Así lo pone la clasificación de determinantes. Y también se emplea, ¿ya? Porque también lo menciona, pero no con tanta claridad, Atlanta 2012, ¿no? Menciona una pancreatitis potencialmente grave. Entonces, ¿cómo se toma una pancreatitis potencialmente grave? Es cuando yo encuentro de órgano dentro de las 48 horas, ¿ya? Y estoy dentro de las 48 horas todavía, y no sé cómo va a evolucionar esto. No sé si va a ser transitorio o va a ser persistente. Por lo tanto, no lo puedo catalogar como moderado o severo. Entonces, en ese momento yo lo digo, esta es una pancreatitis aguda potencialmente grave, ¿ya? No sé cómo va a evolucionar. ¿Y qué pasa si tiene signo de alarma? El paciente puede ser obeso, puede tener un Apache más de 8, ¿no? Por ahí.
¿no? Entonces, ¿cómo lo defino? Bueno, también, ¿no? Si yo encuentro ahora esos criterios de severidad, ¿ya? De Atlanta 92, como que lo bajan de categoría y ya solamente se les considera como factores predictivos de severidad o predictores de severidad o signos de alarma. Entonces, cuando yo encuentro estos signos de alarma o factores de severidad, considero como un factor, digamos, de riesgo de que este paciente me haga una pancreatitis grave, ¿ya? Bueno, espero que quedado esto un poquito claro. ¿Ya? Entonces, existe esa definición de potencialmente grave. ¿Cómo definimos falla de órganos? Ya hemos hablado de falla de órganos. ¿Ya? ¿Qué es ahora una falla de órganos? ¿Cómo lo defino falla de órganos? Entonces, en Atlanta 2012 se hace también mucho más práctico, ¿ya? Para que las cosas queden en claro y que los estudios que se hacen puedan ser lo más homogéneos posible en cuanto a la designación de un grupo, pues Atlanta 2012 sugiere que usemos el Marshall modificado, así se llama, el score de Marshall o el puntaje de Marshall modificado, ¿no? Que es, bueno, es un sistema de puntuación. Entonces, siempre ustedes también van a ver, quizás ahí cuando revisen lo que es pancreatitis, los últimos probablemente van a hablar de Marshall, así dice, Marshall modificado. Pero no deja de lado otros scores, ¿no? El score de SOFA se usaba antes, ¿ya? Pero Atlanta dice, no, mejor si gustan, solamente escogen, utilicen Marshall, y es lo que hacemos. Ahora, este es un sistema de puntuación, digamos, actualmente, si quieren llamarlo de moda, ¿ya? Pero no sabemos más adelante, tal vez surja otro score, ¿no? Así que esto tomémoslo con cuidado. Pero hasta el momento, la falla orgánica se define mediante el score de Marshall. Score de Marshall modificado. Esto es el score de Marshall modificado. ¿Por qué es el score de Marshall modificado? Porque Marshall era un investigador que hizo su sistema de puntuación llamado MODS, ¿sí? En el cual incluye 6 sistemas, ¿no? Atlanta 2012 modifica este score y plantea lo que es el score de Marshall modificado, así se llama. Y el score de Marshall modificado, ¿no? Que se utiliza en Atlanta 2012 y quedó también para la otra clasificación, pues, como ven, ¿no? Como decía Atlanta 2012, evalúa solamente 3 sistemas, ¿no? Evalúa el sistema respiratorio, renal y cardiovascular con su puntuación acá respectiva, ¿no? Entonces me simplifica, ¿no? Si yo encuentro en cualquiera de los sistemas un puntaje de 2 o más, ya me está diciendo que hay una falla de órgano, ¿sí? O sea, 2 o más, ¿sí? No olvidemos lo que hemos dicho, ¿no? La definición de falla orgánica transitoria y persistente, ¿no? Transitoria que resuelve antes de las 48 horas y persistente que va a permanecer más allá de las 48 horas. Eso es el Marshall. Este es el SOFA un poquito más, quizás más complicado y que incluye otros sistemas como coagulación, etcétera, incluso el uso de vasoactivos, ¿no? Es por eso que no se recomienda su uso. No digo que no sirva, sino en pancreatitis aguda parece mucho más para usar Marshall modificado que el SOFA. Mencionamos también complicaciones locales, ¿no? Complicaciones locales que ya en Atlanta 92 se menciona y que en Atlanta 2012 también se menciona, incluso como parte del diagnóstico de pancreatitis moderadamente severa, ¿no? Presencia de complicación local, te menciono. ¿Cómo son las complicaciones locales? Esto es aceptado por la otra clasificación. Ahora las complicaciones locales tenemos 4, ¿ya? A diferencia de lo que era en 92, ¿ya? Tenemos 4 y está en relación a cuántas semanas de evolución tengo yo de la pancreatitis. Las complicaciones locales, si se presentan dentro de las 4 semanas, ¿ya? Voy a estar frente a una complicación aguda, mientras si se presenta más allá de las 4 semanas, yo voy a estar frente a una complicación crónica, ¿sí? ¿Cuáles son estas complicaciones? ¿Ya? Si frente a una pancreatitis que morfológicamente se presenta como edematosis intersticial, ¿ya? En cuadro agudo voy a presentar una colección líquida, ¿sí? Mientras si estoy en un paciente que ha hecho lamentablemente una pancreatitis necrotizante, voy a estar frente a una colección necrótica, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando es crónico, cuando es más de 4 semanas? Nada más, no es más que la evolución de estas complicaciones agudas. ¿Qué pasa con la colección líquida? La colección líquida en el transcurrir del tiempo, ya cuando va más allá de las 4 semanas, va formándose una pseudopared, ¿ya? O sea, esa colección va siendo delimitada por una pseudopared. Se dice pseudopared porque no es una verdadera pared, ¿ya? Es tejido de granulación nada más. Pero en la tomografía se va a observar como una pared.
entonces ahí diré que estoy frente a un pseudoquiste pancreático. O sea, no es más que una colección líquida que ha llegado a formar una pseudopared. ¿Y qué pasa con la colección necrótica? Del mismo modo, cuando pasa el tiempo, cuando va más allá de 4 semanas, esta colección necrótica va a ir formando una pseudopared. Entonces voy a tener una necrosis que está encapsulada, ¿sí? Entonces, esto no es algo complicado, ¿no? Ahora, ¿en quiénes yo debo sospechar de que el paciente está presentando una complicación local? Porque para determinar una complicación local se hace mediante imágenes, mediante la tomografía, ¿no? Entonces, ¿en quiénes yo debo sospechar de una complicación local? Bueno, pues si mi paciente no evoluciona bien, ¿no? Si el dolor abdominal sigue persistiendo en intensidad o incluso se está incrementando, yo pensaré de que algo está pasando con ese páncreas, tal vez está desarrollándose una complicación local. Cuando las enzimas no desciendan, cuando uno ve a un paciente con pancreatitis y todo va bien, las enzimas tienden a descender. Pero si estas enzimas pancreáticas tienden a elevarse, ya debo estar pensando que también puede estar desarrollando una complicación local, ¿no? Obviamente, también cuando en general, cuando la falla de órgano cada vez está peor, entonces debo pensar en que hay una complicación local. O cuando desarrollo signo de sepsis, ¿no? Mi paciente entró bien, no tenía fiebre, no tenía leucocitosis, y de un momento pasan los días y empieza a desarrollar leucocitosis, fiebre, puedo decir, no, puede estar desarrollando una complicación local. Si yo tengo sospecha de una complicación local, debo realizar una tomografía con contraste, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento debo hacer la tomografía? Depende de lo que yo quiero evaluar. Si yo quiero evaluar una lesión aguda, ya debo esperar 48 o 72 horas. O sea, debo esperar 2 o 3 días para evaluar una complicación local. ¿Por qué? Si lo hago muy precoz, si lo pido al inicio del dolor, por ejemplo, quizás no voy a ver necrosis. Entonces no me conviene. Entonces, si yo quiero evaluar con la tomografía con contraste una complicación aguda, debo esperar, reitero, ya 48 o 72 horas para hacerlo. Mientras que si yo deseo evaluar una lesión crónica, acá digo, crónica más allá de 4 semanas, obviamente por simple lógica, yo deberé esperar que transcurran 4 semanas para ver si hay alguna complicación crónica. ¿Está bien? Bueno, estamos avanzando. Esta es una imagen de tomografía, ¿no? Esta tomografía, todo lo que está del lado izquierdo, ¿ya? Veamos esto. ¿Ya? La parte superior, ¿ya? Izquierda. ¿Qué cosa hay acá? Aquí hay una colección líquida. ¿Ya? Y acá hay un pseudoquiste, ¿ya? Pseudoquiste. Ya hemos dicho que el pseudoquiste no es más que una colección líquida que se ha formado una pseudopared. ¿Cómo reconozco yo la colección líquida? Por tomografía es una densidad homogénea, ¿ven? Todo parejito, ¿no? Bien bonito, ¿ven? ¿Sí? Y del mismo modo, ¿no? Ya cuando hizo Pareto, o sea, cuando yo estoy en pseudoquiste, igual, miren el contenido, es homogéneo. ¿Ya? Es homogénea la densidad. Por el otro lado, veamos la necrosis. Esta es una necrosis aguda y esta es una necrosis ya, crónica, digamos. La necrosis aguda, a diferencia de la colección líquida, que es homogénea, es medio heterogénea. Miren ustedes, tal vez la imagen no ayuda porque es muy pequeña, pero si ustedes hacen un esfuerzo van a ver una densidad heterogénea. Hay zonas un poco más hiperdensas y otras menos hiperdensas, ¿no? Para hablar en términos coloquiales van a ver algunos puntos más negros y otros puntos menos negros, ¿no? Entonces, es una densidad heterogénea. Dice, esto es necrosis. Y acá lo mismo, ¿no? La densidad también es un poco heterogénea y ustedes van a ver cómo va formando una pared, ¿no? Es una colección necrótica con pared, ¿no? O encapsulada, ¿no? Otra diferencia es que las colecciones líquidas tienden a ser periféricas, o sea, por fuera del páncreas, mientras que las colecciones necróticas tienden a comprometer el páncreas, ¿no? O sea, están al interior de la cabeza, del cuerpo, ¿no? Es como, esto como indicación cómo evaluar este páncreas, ¿no? A mi grupo, el día de hoy les comentaba que es muy importante que ustedes empiecen a evaluar tomografías. Ya la tomografía se está volviendo de uso rutinario y es muy importante que ustedes ya aprendan a ver tomografías. Ya no esperen a terminar la carrera y no esperen a hacer alguna especialidad para recién revisar tomografías. Vayan revisando tomografías. Ahora hay bastante información en internet y es muy importante eso. Ya se ha vuelto de uso común la tomografía, más incluso que a veces que la ecografía, porque es muy fácil hacer una tomografía en estos tiempos. Hay varias instituciones ciudades y del Estado que lo hacen. Complicaciones sistémicas, ¿no? Atlanta 2012 lo define también simple.
Dice, es cualquier exacerbación de una enfermedad que ya estaba, que ya existía antes de la pancreatitis, ¿no? Puede ser una enfermedad de la arteria coronaria, un infarto, por ejemplo, o una enfermedad pulmonar crónica que se agrave, ¿no? Durante una pancreatitis. Eso es una complicación sistémica. Y acá veamos los factores predictores de severidad. Decía, si ustedes recuerdan una de las diapositivas al inicio, cuando hacíamos la historia, cuando veíamos lo histórico de Atlanta 92, veíamos que todo esto era diagnóstico de severidad. Ahora no, en esta nueva clasificación y en estos tiempos, todo esto ya no hacen diagnóstico de severidad, no son considerados, como les decíamos, es como si le hubieran bajado un poquito no sé si decir importancia, pero de nivel. Y todo esto ya viene a ser, ya no criterios de gravedad, sino son llamados factores predictivos o predictores de gravedad, o si quieren llamarlos signos de alarma, ¿no? Entonces, si yo encuentro algo de esto en mi paciente, yo digo, este paciente me puede hacer un cuadro grave. ¿Ya? Si estoy dentro de las 48 horas, lo puedo denominar como potencialmente grave, ¿no? Dentro de todas estas escalas pronósticas, de todos estos hallazgos radiológicos, clínicos o analíticos, se usa mucho BISAP y Apache. ¿Ya? BISAP y Apache se utiliza, lo remarco porque es lo que nuestro país utiliza. En algunos países tal vez no usan esto, utilizan otros más, y esto solo me quedo corto, ¿no? Acá hay muchos más, hay muchos criterios más, pero BISAP y Apache es lo que utilizamos bastante aquí en nuestro país, y se los menciono porque cuando tengan la oportunidad tal vez de ir a un hospital y vean un paciente con pancreatitis, van a escuchar mucho sobre qué es BISAP, Apache, entonces sí es relevante conocerlo, ¿no? ¿Cómo calcular la puntuación y todo esto? En estos tiempos se ha vuelto bastante práctico, ¿no? En son de broma también le comentaba a mi grupo el día de hoy, de que decía que en mi momento, cuando yo estaba en formación, pues me sabía de memoria lo que es los valores de Ramsau, incluso hasta Apache tuve que memorizarlo, porque en esos tiempos, a pesar que no soy tan antiguo, no era no había esta facilidad de la tecnología, ¿no? Pero actualmente ustedes quizás tienen mayor facilidad, ¿no? Tienen el uso del internet, tienen sus tablets, sus laptops, sus celulares inteligentes, y ahí cuando entran en internet van a ver que hay calculadoras, ¿no? Tú puedes entrar a Google, buscas calculadora VISAP y te sale ahí la calculadora. Y lo único que haces es ingresar los datos. Igual, hay calculadora para Apache 2, para todo. Entonces te hace mucho más práctico, ¿no? Actualmente los residentes están con el celular a la mano y fácilmente no tienen que necesariamente memorizarlo, ¿no? El BISAP, acá les menciono, BISAP es sencillo, también no es complicado de realizar. La B viene del BUN, que es la urea, nitrógeno ureico en sangre, ¿no? Que es si tú quieres convertir la urea, nada más que tienes que multiplicarlo por 2. Acá BUN es más de 25, urea sería 50. Lo que es el estado mental, ¿no? Lo evalúas mediante Glasgow, si hay presencia de SIRS, ¿no? La edad también, y si hay fusión pleural. Entonces son criterios que tú evalúas ¿no? Son 5 criterios. Si sumas dentro del BISAP, ¿no? Un valor mayor o igual de 3, pues ya estás tú frente a un cuadro de un factor predictor de que ese cuadro sea grave o severo, ¿no? Aquí mencionamos el Apache, miren, ¿no? Parece muy engorroso, ¿ya? Pero es muy útil, se aplica mucho, no solo en manejo de pancreatitis, sino el Apache es muy utilizado por los médicos en emergencia, los emergenciólogos o emergencistas, y también los médicos que están en UCI, los intensivistas, ¿no? No hay que memorizarlo, pero sí saber más o menos qué criterios tienen, ¿no? Esto sí me gustaría mencionarles también como algo histórico. ¿Ya? El primero que empezó a evaluar por tomografía el páncreas fue Baltasar, ya hace muchísimos años. Y en su tiempo, cuando Baltasar evalúa el páncreas, ¿ya? No había tomografía con contraste, había una tomografía sin contraste, ¿sí? Es por eso que la evaluación de Baltasar es la evaluación tomográfica sin contraste. ¿Ya? Y Baltasar clasificó, pues, clasificó la pancreatitis en Baltasar A, B, C, D, E. ¿Por qué les explico esto? Justo a colación de una pregunta de una de sus compañeras de mi grupo en horas de la mañana, ¿no? Me decía, ¿cómo puedo yo saber si una tomografía hay pancreatitis, ¿no? Primero, definir cómo es un páncreas normal. Baltasar A es un páncreas normal, es un páncreas
que su borde tiende a ser nodular, ¿no? Nodular, como si fuera un hígado cirrótico, ¿no? Nodular, ¿sí? Eso es un páncreas normal. Cuando ya estamos frente a un Baltasar B, ya es un páncreas que se ha inflamado y por ende, al inflamarse, ya podemos ver un páncreas mucho más grande, pero ese borde nodular se pierde, es un borde ya liso. Entonces yo digo, ya, este es un Baltasar B, mi páncreas está inflamado. ¿Sí? Y no requiere que todo el páncreas esté de esa forma, ¿no? Basta que una zona esté con un borde liso para que tú digas, no, acá hay un foco de inflamación, hay una pancreatitis aguda. ¿Cómo es un Baltasar C? Esto usted lo puede revisar en internet, mucho mejor, obviamente. En Baltasar C ya no solamente hay pérdida, ya no solamente hay inflamación, aumento de volumen del páncreas, ya no solamente hay un borde liso, sino también ya hay un compromiso de la grasa peripancreática, ¿ya? Por lo tanto, ese compromiso de esa grasa peripancreática se va a ver como edema, o sea, va a ver como un halo alrededor del páncreas, ¿no? Ese es el Baltasar C. Y el D y el E ya es mucho más sencillo porque implica la presencia de colecciones. Va a haber colecciones, ¿no? Colecciones como las que ustedes han visto en las imágenes de tomografía que les presenté. Como es sin contraste, obviamente no vas a poder diferenciar o distinguir entre colección líquida y colección necrótica, pero va a haber colecciones. D hay solo una colección, mientras que en el E hay 2 o más colecciones, ¿no? Ese es el Baltasar que de todos modos deberían saberlo, ¿no? Como es poco aplicativo porque es sin contraste, revisan el Baltasar y se postula el índice tomográfico de severidad, que es igual que Baltasar, solamente que acuñan la necrosis, ¿no? O sea, la necrosis para evaluar es tomografía con contraste. Y hacen un sistema de puntuación, ¿no? Le hacen un puntaje de acuerdo a la necrosis y determinan pues si hay o no hay severidad, ¿no? En el año 92 sería un criterio de severidad, ¿no? Un mayor de 3, pero actualmente no criterio de severidad, sino se toma como un signo o factor predictor de severidad. Y bueno, y sigue las complicaciones, ¿no? En cuanto a las clasificaciones, porque este índice tomográfico de severidad es posteriormente revisado. Actualmente se está tratando de emplear esto, pero todavía no entra con fuerza por un investigador llamado Mortelli, que ya no solamente ve la inflamación del páncreas, no solamente evalúa necrosis, sino también ya toma en valor si hay otras complicaciones extrapancreáticas, ¿no? ¿Ya? Esto para fines básicamente didácticos, pero sí es importante, ya no pierde vigencia Baltasar. Revisen Baltasar porque les va a ayudar a identificar un cuadro de pancreatitis. Manejo, que es lo más importante, ¿ya? Manejo. Al inicio de la clase mencionábamos que el pronóstico de un paciente con pancreatitis había mejorado, la mortalidad ha bajado, y justamente se debe al manejo. ¿Ya? A dos cosas bien simples, ¿no? Bien simples pero importantes, lo que es entender lo que es la hidratación en un paciente con pancreatitis aguda y entender la importancia de la nutrición. Entonces, estas dos cosas son importantes en el manejo de un paciente. ¿Qué va a ocurrir en un paciente con pancreatitis aguda? Como hay una gran respuesta inflamatoria, sobre todo hablo en los casos graves o moderados, ¿qué va a ocurrir? Como se liberan citoquinas y sustancias proinflamatorias, puede haber una alteración en lo que es la volemia, ¿no? Puede haber vasodilatación, puede haber alteración también de los vasos alrededor de lo que es el páncreas, entonces va a haber pérdida de líquido, ¿no? Entonces, hacia un tercer espacio, como es la cavidad abdominal o retroperitoneo, entonces va a haber cierta hipovolemia en un paciente con pancreatitis aguda, ¿no? Obviamente estoy hablando de un cuadro con una gran inflamación, no en los leves, no va a ocurrir eso, ¿no? O no va a ocurrir en demasiado. También puede haber hipotensión, ¿ya? O no por el mismo CIRS, ¿no? Que puede comprometer lo que es el sistema cardiovascular. Entonces, todo eso va a generar pues que haya un daño a nivel del páncreas, ¿no? ¿Qué es lo que yo logro cuando hago reposición de volumen? Pues voy a disminuir, y de ahí su importancia, voy a disminuir el riesgo de que si es que hay necrosis, esta necrosis siga progresando. Y si controlo la progresión de la necrosis, eso también va a ir a favor de que la falla de órgano, ¿sí? Ya no se presente. Entonces, es por eso la importancia de una hidratación en un paciente, ni siquiera con confirmación. En todo paciente que tú sospeches que hay pancreatitis aguda, debes hidratarlo, ¿ya? No olvides eso. Es más, al grupo también le decía, incluso en todo dolor abdominal, sin saber incluso el diagnóstico, deberías tú hidratarlo, porque va a ayudar en cierto modo a calmar el dolor que el paciente tiene.
Entonces, ahí la importancia de la hidratación. ¿Cómo hidratar? Es un poquito complicado, no hay una fórmula clara, ¿no? Algunos dicen, quizás esto sea más práctico, dicen, ponle pues de 250, 300 por kilo de peso, ¿no? Otros dicen, no, lo ideal es para no sobrehidratar al paciente, porque una sobrehidratación, un paciente cardiópata renal puede ser también contraproducente. Mejor evalúes el flujo urinario, ¿no? Puedes evaluar que su flujo sea 0,5, ¿no? Por kilo de peso hora. Entonces, no hay algo estandarizado, ¿no? Lo ideal es que tú deberías no hidratar por hidratar, deberías buscar algún parámetro, quizás el flujo urinario, podrías contabilizar cuánto está el débito urinario, podrías también evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Que esté menos de 90, es la presión arterial media, ¿no? La presión arterial media es la suma de 2 diástasis más una sistólica sobre 3. Cuando está más de 60 te indica que hay una buena perfusión tisular, entonces tal vez tu objetivo sea evaluar el PAM, ¿no? O el hematocrito también. Entonces, idealmente deberías buscar esto, ¿no? Evaluar esto y que esto esté en los parámetros normales, ¿no? Si tú ves a tu paciente está taquicárdico, quizás con la presión arterial media baja o no está orinando, sí, hidrátalo con mayor rigurosidad, ¿no? ¿Sí? 250, 300 por hora es lo recomendable, ¿no? Generalmente se llega a 4 litros más o menos, hasta 6 litros incluso en un paciente, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá es un estudio que evalúa toda la hidratación, lo pueden revisar con calma en casa, ya no me voy a detener mucho en casa del tiempo. Analgesia es muy importante, hemos dicho que el dolor por pancreatitis es muy intenso, por lo tanto tengo que manejar el dolor, no lo voy a dejar con dolor al paciente. ¿Qué usar? Hay dos opciones, podemos usar AINES, diclofenaco, ketorolaco tal vez, ¿no? Puedo usar también opioides, ¿no? Tramadol, quizpetidina, ¿no? Algunos que recomiendan seguir la escalera, ¿no? Para el manejo de dolor. La escalera para el manejo de dolor dice primero AINES y si no hay respuesta, opioides, ¿no? Hay otros que dicen, no, no hay necesidad de que empieces con AINES, ¿no? Puedes empezar de inicio opioides. Recomendación en cuanto a analgesia. Usa la que tú estás acostumbrado a utilizar y emplea lo que en tu hospital o centro de salud estén acostumbrados a usar. ¿Ya? No te hagas problemas. Puedes usar opioides o AINES, como tú gustes. No hay preferencia, por lo menos al momento, por alguno de ellos. ¿Sí? Entonces no te hagas problemas en analgesia. Usa la que tú sepas usar o la que se usa en tu establecimiento de salud. ¿Ya? Exámenes auxiliares es muy importante para el manejo. Los exámenes auxiliares va a depender de qué es lo que yo deseo evaluar. Si yo deseo evaluar quiero exámenes para mi diagnóstico, está de más, tengo que pedir la lipasa y o amilasa. Si tengo dudas de diagnósticas, pediré pues una tomografía. Ya hemos dicho que para el diagnóstico lo puedo pedir desde el inicio. Para la ecografía está indicado siempre la ecografía. En nuestro país más todavía porque casi todos los casos son biliares. Entonces, la ecografía me va a ayudar a ver si hay cálculos a nivel vesicular o tal vez hay cálculos en el colédoco o hay dilatación del colédoco que me va a presumir de que puede haber que la etiología biliar sea la causa, ¿no? Perfil hepático también. Se ha visto que una elevación de la TGP en un cuadro de pancreatitis es un indicador de que puede ser biliar la causa de esta pancreatitis. Si deseo buscar otras causas, triglicéridos, calcio, también podría solicitarlo, ¿no? Nunca olvidar que las principales causas es alcohol y biliar, ¿no? No siempre pedimos triglicéridos, no siempre pedimos calcio porque no es frecuente. Si yo deseo evaluar severidad es muy importante reconocer si hay necrosis, entonces le puedo pedir tomografía, pero ya hemos dicho, esperaremos 48 72 horas. Si deseo predictores de severidad, si quiero hacer Marshall, ¿no? Tendré que pedir creatinina, AGA, por ejemplo, ¿no? Para ver el pH. O el PAFI, perdón. Si quiero pedir otros predictores de gravedad, el Marshall me evalúa obviamente falla de órgano, ¿no? Si quiero evaluar otros predictores de gravedad, pediré pues de lo que yo estoy familiarizado. Si quiero evaluar Apache 2, pediré lo que ahí se menciona, o BISAP, pediré también lo que abajo se menciona, hemograma, tomografía, radiografía de tórax, urea, ¿no? Entonces, depende de lo que yo deseo evaluar para solicitar los exámenes auxiliares. La severidad, ya hemos dicho, es muy importante evaluar la severidad, ¿ya? Porque me va a determinar dónde voy a manejar a mi paciente. Si es una pancreatitis catalogada como leve, el paciente va a estar en hospitalización normal, mientras que si es severo, idealmente debe estar en UCI, ¿no? El tratamiento también va a cambiar. Si es severo, obviamente es un paciente que va a requerir quizás, como hay falla de órgano, lo más probable es que va a requerir, o como puede haber falla de órgano, tal vez va a requerir vasoactivos,
soporte ventilatorio, tal vez diálisis, ¿no? Y soporte nutricional. Por eso es muy importante determinar la severidad, ¿no? Nutrición. La nutrición es otra de las cosas que ha cambiado mucho el pronóstico de un paciente. No solo la hidratación, sino la nutrición. ¿Ya? La nutrición ha cambiado mucho. Como el paciente con pancreatitis cursaba con dolor abdominal, entonces, como una forma de reposo del páncreas, antiguamente se recomendaba NPO, pero era un NPO prolongadísimo, prolongado hasta semanas, días sin comer nada. Y eso iba en contra de la buena evolución del paciente. Entonces, la nutrición en leve va a ser diferente y en moderado y grave va a ser diferente. En leve, como yo estoy asumiendo que este paciente cursa con leve, entonces a los pocos días va a recuperarse, al inicio lo dejo en NPO, no hay ningún problema y voy a iniciar precozmente la alimentación vía oral, ¿no? Como es leve, este paciente máximo en 5 días, máximo, hasta 7 tal vez, máximo va a empezar ya a comer. Entonces no me preocupo, ¿ya? Y eso es en un extremo, porque por lo general un leve ya al segundo día ya está prácticamente en condiciones de ingerir alimentos. Así que como el leve va a tener una evolución favorable, no hay problema, lo dejo en NPO. E inicio precozmente, ¿no? ¿Cuándo inicio dieta? Cuando el dolor abdominal haya cedido, cuando las enzimas pancreáticas hayan disminuido, y obviamente cuando el paciente lo tolere y desee comer, ¿no? Si no, no le puedo forzar. El moderado grave, el enfoque es diferente. Como es moderado grave, yo deduzco que este paciente va a estar sin poder ingerir alimentos más allá de los 7 días. Entonces, el paciente no puede estar sin comer. Entonces, le indicaré las primeras horas, obviamente, NPO, mientras estoy haciendo la resucitación, y luego a la brevedad, dentro de las 48 horas, tendré que indicar un soporte nutricional, ¿ya? El paciente no va a comer por vía oral, sino lo haré a través de la nutrición enteral total, o sea, mediante colocación de una sonda nasodenal, otra vez la nutrición parenteral total, o sea, mediante un catéter venoso central, ¿no? Lo que más se utiliza y el mayor beneficio es la nutrición enteral total. ¿Por qué la nutrición enteral total? Tenemos nosotros la barrera intestinal. En el intestino ya sabemos que tenemos una ingente cantidad de gérmenes, lo que vienen a formar la flora. Si esta barrera intestinal se rompe, los gérmenes que están ahí en la luz intestinal van a atravesar esta barrera, van a llegar a la circulación y van a propiciar más daño en todo el organismo, van a favorecer las infecciones, mayor CIRS, etc. Entonces es muy importante tener en buen estado esta barrera, ¿no? Y el estímulo para que esta barrera esté en buen estado es justamente la dieta, la nutrición, ¿ya? Es muy importante. Una forma de saber la importancia de lo que favorece el buen estado de esta barrera, la ingesta de alimentos, es la diarrea, ¿no? Ustedes tal vez en algún momento han estado sin comer varios días, ¿ya? Y ingieren alimento y les va a dar diarrea, justamente porque se ha alterado el buen estado de los enterocitos, ¿no? Por eso el alimento es un buen estímulo para que un enterocito esté en buen estado, ¿no? La nutrición enteral total busca pues disminuir el estímulo pancreático, trata de prevenir la malnutrición. Un paciente con pancreatitis aguda hay un gran catabolismo, ¿ya? Si ustedes ven un paciente con pancreatitis grave y no lo nutren, el paciente va a bajar de peso rápidamente, porque hay un gran catabolismo, ¿sí? Por la integridad de la barrera intestinal también se va a lograr modular la respuesta inflamatoria, ¿no? Si hay paso de toxinas, de gérmenes a la circulación, pues va a haber mayor respuesta inflamatoria y va a ir en detrimento del paciente, ¿no? Y obviamente, al pasar gérmenes, también se va a desarrollar los cuadros infecciosos. Así que la nutrición enteral tiene una vital importancia en el manejo de un paciente con pancreatitis, sobre todo grave, ¿no? Para disminuir la mortalidad. La etiología es importante, claro, hay que determinar la etiología. ¿Con qué objetivo? Pues si yo intervengo sobre la etiología, puedo en cierto modo disminuir la posibilidad de que este paciente presente un nuevo evento de pancreatitis. Así que hay que siempre determinar cuál es la causa. En nuestro país, al ser tan prevalente la etiología biliar, nos ayuda mucho la ecografía, ¿no? Una ecografía bien hecha nos puede decir si el paciente tiene una pancreatitis biliar o no. Así que siempre es recomendable pedir la ecografía como parte del examen de una pancreatitis. No tanto para evaluar el páncreas, sino también es útil para evaluar la probable etiología de esta pancreatitis, ¿no? En busca de los cálculos en la vesícula, ¿sí? Como una forma de prevenir la recurrencia de la pancreatitis aguda, si yo estoy frente a una pancreatitis aguda de origen biliar, lo ideal es que el paciente antes del alta sea colecistectomizado, o sea, que le extirpen la vesícula, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces si tú das de alta con litiasis vesicular, el paciente en nuestro país sobre todo sucede mucho, ¿ya?
No sé por qué, pero los peruanos a veces somos, en tema de salud, a veces un poco despreocupados, ¿sí? Le dices que regrese, que se opere y ya no va a regresar. ¿Ya? Y va a regresar tal vez con un nuevo evento de pancreatitis biliar ya grave. Entonces, el paciente debería ser operado de la vesícula antes del alta si es que la causa de la pancreatitis es biliar, ¿no? También se habla de CEPRE, ¿no? Hay pacientes que un cálculo que tenía en la vesícula migra hacia el colédoco y no se logra eliminar el intestino, sino queda ahí en el colédoco, ¿no? Generando lo que se llama coledocolitiasis. Entonces hay que resolver esto, hay que tratar la coledocolitiasis mediante un examen que se llama CEPRE, ¿no? Que es la colangiopancreato retrógrado endoscópica, ¿no? Que es como una endoscopía que entras por la boca de la papila y retiras el cálculo, ¿no? Esta no es necesario realizarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque la CEPRE también es una causa de pancreatitis aguda. Entonces, solo haré una CEPRE urgente, ya cuando esté frente a una colangitis aguda. O sea, que ese cálculo en colédoco me esté generando un proceso infeccioso a nivel de la vía biliar. Antibióticos, ¿es importante? Sí, es importante. Debo utilizarlo solo si hay una infección confirmada o si estoy frente a una sospecha alta de un cuadro infeccioso, ¿sí? No debería utilizarlo en forma profiláctica desde el inicio, no, sino cuando esté una infección confirmada o cuando hay una sospecha alta. El tejido pancreático difícilmente le llega a los antibióticos, pero cuando está inflamado sí le puede llegar. Entonces, lo que más se utiliza es los carbapenem, climipenem y el meropenem. Entonces, es de uso frecuente cuando hay sospecha de infección o una infección confirmada, el uso de meropenem o ipenem, ¿no? Ciprometro también se puede utilizar cuando yo sospecho que hay una necrosis infectada, cuando yo veo por tomografía cuando hay presencia de gas, cuando yo veo que hay un cultivo positivo, cuando se ha hecho una cirugía o tal vez cuando he tomado una pequeña muestra mediante aspiración con agua fina y veo un cultivo positivo, también puedo confirmar que hay una necrosis infectada, ¿no? La evolución clínica también del paciente, ¿no? Si yo a pesar que no veo burbujas en la tomografía y no puedo por diferentes motivos hacerle una aspiración o una toma de muestra de esa necrosis, si yo veo que mi paciente está evolucionando en forma desfavorable, obviamente con un paciente grave, ¿ya? Puedo también iniciar antibióticos, porque probablemente esa desmejoría, ¿no? de ese paciente se debe a que hay un cuadro infeccioso sobreagregado sobre esa necrosis. Y ya para finalizar el manejo de las complicaciones, ¿ya? Recuerden ustedes las complicaciones locales, tenemos las agudas y las crónicas, ¿no? Colección líquida, colección necrótica, pseudoquiste, ¿ya? Y colección necrótica encapsulada, ¿no? ¿Cuándo debo tratar una complicación local? ¿No? Cuando esta complicación infectada, ya tengo una sospecha alta que esté infectada, cuando hay un cuadro infeccioso ahí, o cuando me genere clínica, ¿no? O que me genere un cuadro de dolor, un cuadro obstructivo. En esas situaciones yo debería intervenir sobre esas complicaciones locales. Mientras no se presente eso, el paciente puede continuar sin ningún problema, ¿sí? En observación del desarrollo o de la evolución de las complicaciones. ¿Está bien? ¿Cómo lo trato? Si hay antibióticos, obviamente daré antibióticos. Si hay un cuadro infeccioso, perdón, obviamente voy a dar antibióticos. Mientras, si es que, perdón, como medida inicial antibióticos, y lo que yo esperaría hacer para manejar a este paciente que tiene un cuadro infeccioso o tiene clínica de dolor o obstrucción, pues hay que drenar esa colección, ya sea aguda o crónica, ¿no? El drenaje idealmente debe ser endoscópico, o sea, mediante un endoscopio se entra y drenas. Si no hay endoscopía, puede hacerse mediante cutáneo, un radiólogo intervencionista a través de la pared, ¿no? A través de una aguja, drena esa colección, ¿no? Y en menor medida debería ser quirúrgico, porque la cirugía es muy traumática, ¿ya? Es muy traumática y recuerden ustedes que el páncreas al ser retroperitoneal, pues va a generar mayor daño tal vez. Entonces la cirugía es lo que se hace al final, ¿no? Siempre primero, si es que hay posibilidad de endoscopía, si no se puede por vía endoscópica, por radiología intervencionista, y finalmente, si no se puede hacer por vía endoscópica o por radiología, quirúrgico, ¿sí? Cualquier intervención del páncreas siempre es preferible esperar, retrasar, ¿ya? Si tú operas a un paciente a los pocos días de pancreatitis, se va a complicar y se puede morir incluso. Ahí siempre hay que esperar para hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Bueno, con esto estamos finalizando la ponencia de lo que es pancreatitis aguda. Ahora sí me gustaría que si tenemos todavía algunos minutos para conversar sobre el tema de pancreatitis aguda, me gustaría que si tienen alguna duda o comentario, pues la puedan hacer llegar, ¿no?
¿Alguna duda o comentario en estos minutos finales? ¿Algún comentario? En todo caso, mientras van pensando, voy a aprovechar el tiempo y preguntar a Esther. Espero que esté Esther. Esther me pidió en la mañana que le preguntara. Esther, ¿estás o no estás, Esther? Bueno, Sí estoy, doctor, pero fue broma. pero era broma, ¿o no? Bueno, no, pero algo sencillo, ¿verdad? Y al final lo he mencionado, creo. ¿Para qué es útil la tomografía con contraste? Tomografía abdominal con contraste. ¿Para qué me puede servir en un cuadro de pancreatitis aguda? Bueno, ahí van a ver los criterios de Ransom, creo. ¿De O sea, Ransom? ahí No. ¿Para qué pido no, la tomografía? ¿Para para qué ver me el serviría? páncreas, la inflamación del páncreas y la necrosidad. Ya, muy bien. Entonces me puede servir una tomografía con contraste para hacer el diagnóstico de pancreatitis y también me puede servir para evaluar necrosis que pues me da un criterio de severidad, ¿no? Entonces es muy importante por eso la tomografía que siempre debe ser con contraste, ¿no? Cuando quiero utilizar una tomografía para el diagnóstico, lo puedo usar, pues, lo puedo solicitar en cualquier momento, ¿ya? Desde el inicio del dolor abdominal, mientras que si yo lo que deseo evaluar es severidad ante presencia de necrosis, pues debo esperar 48 o 72 horas, ¿no? Así es. Y como decíamos, si yo lo que deseo es evaluar complicaciones crónicas, tendré que esperar 4 semanas, ¿no? Más allá de las 4 semanas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor, Vamos, hay una pregunta en los mensajes. a ver, déjame ver a ver si es que... a ver, dice... Ronald pregunta si los signos de Gray Turner y de Cullen son comunes. Ya no son comunes. ¿Ya? Eso se observaba en aquellos pacientes que tienen una pancreatitis muy severa que no han recibido ningún manejo. Y afortunadamente ya no se observan ya. ¿Ya? Es la equimo a nivel abdominal que es el Gray Turner y Cullen, ¿no? Ya no, esa pregunta la hicieron también en la parte práctica, decía, yo les comentaba que, bueno, no soy tan joven ni tan mayor, más o menos tendré más de 10 años aquí de gastroenterólogo. En ese tiempo habré visto solamente un paciente nada más que vino justamente con estos hallazgos, lamentablemente referido de provincia, ¿no? No había recibido el manejo adecuado y bueno, no, pero no, actualmente no se ve eso. Bueno, ahí mencionaba qué otros síntomas nos hace sospechar de si el paciente no presenta dolor abdominal. Creo que ya lo hemos contestado temprano. No, si no hay dolor abdominal, debo estar siempre frente a un paciente que tiene trastorno de sensorio, ¿no? Entonces, en un paciente con trastorno de sensorio, no haya algo que justifique ese trastorno de sensorio, podría yo pensar en que estoy frente a una pancreatitis grave que me ha producido quizás falla de órganos y a su vez compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Dice, ¿puede haber un WON, o sea, una necrosis pancreática encapsulada antes de las 4 semanas? No, 4 semanas no. E incluso ese tiempo de 4 semanas se ha adelantado. Generalmente, nosotros para complicaciones crónicas, antes asumimos que era de las 6 semanas hacia adelante, incluso 8 semanas. Pero han decidido incluso que ya no sea 6, 8 el tiempo, sino 4 semanas, ¿no? No, pero no, antes de las 4 semanas no. Si yo veo un WON o veo un pseudoquiste en un paciente que tiene menos de 4 semanas, ¿ya? Lo más probable es que si estoy frente a un paciente con pancreatitis aguda, que esa necrosis encapsulada o ese pseudoquiste no sean originados por ese evento de pancreatitis aguda, sino probablemente este paciente ya ha tenido antes un cuadro de pancreatitis aguda y es por eso que tiene ahora estas complicaciones crónicas. ¿Ya? Eso es el análisis que hacemos cuando vemos un paciente con complicación crónica, complicación local crónica, antes de las 4 semanas. O sea, debe haber sido producido por un evento previo, otro evento. Dice acá, ¿es necesario drenar un pseudoquiste? Como decíamos en la última diapositiva, ¿no? No, o sea, solamente vas a drenar o vas a hacer manejo de una complicación ya local cuando esté infectada o bien cuando te dé síntomas. ¿Qué síntomas? Cuando te dé dolor abdominal o te genere una obstrucción intestinal, una obstrucción, ¿no? Por ejemplo, hay pseudoquistes que son muy grandes y van a comprimir el duodeno, van a comprimir el estómago y el paciente va a estar que vomite y vomite porque
hay una retención gástrica, ¿no? En ese caso trataré el pseudoquiste, ¿no? Pero si no, no tengo por qué intervenir, realmente espero, ¿no? Y la espera puede ser larga, ¿no? A veces tú puedes esperar más de 6 meses, incluso más de un año, ver que un paciente que tiene una complicación crónica y esperar simplemente que remita, ¿no? No hay necesidad de intervenir. Si intervienes, más bien corres el riesgo de que el paciente pueda infectarse o tal vez pueda agravarse su cuadro, ¿no? La esteatorrea se puede presentar en la pancreatitis aguda, menciona acá. Ah, es una pregunta tal vez complicada. La esteatorrea más lo vas a observar en pancreatitis crónica, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué diferencia la pancreatitis aguda de la crónica? ¿Ya? Además del tiempo, obviamente, ¿no? En que la pancreatitis aguda se asume que la función del páncreas, ¿ya?, se va a recuperar, ¿ya? Se asume, ¿ya?, que se va a recuperar. O sea, problema ni de insuficiencia pancreática ni de insuficiencia, de insuficiencia endocrina ni exocrina, ¿no? Se asume, estoy diciendo se asume. Mientras que en la pancreatitis crónica, como el daño es crónico, ahí sí se pierde la funcionalidad, ¿ya? Se pierde la función pancreática, sobre todo la exocrina. Es por eso que el paciente con pancreatitis crónica ¿ya? Puede cursar con diarreas, ¿no? Con diarreas persistentes, con diarrea por mala digestión, ¿no? Que puede cursar con esteatorrea, ¿no? Ahora, se asume porque depende del compromiso, porque hay pacientes que hacen pancreatitis aguda muy grave, ¿ya? Y cursa con necrosis, y la verdad que queda tan poco páncreas, ¿ya? Tan poco páncreas, que el paciente puede desarrollar un cuadro de insuficiencia endocrina, o sea, es un paciente que va a cursar luego de la pancreatitis con diabetes, o puede también desarrollar una insuficiencia exocrina, ¿no? Puede cursar con un síndrome de mala digestión, con diarreas, con esteatorrea, ¿no? Pero no es lo usual en todo caso, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más dice? ¿Cómo es que la toxina de escorpión puede producir pancreatitis aguda? Bueno, un poquito, si ustedes ven lo que es la fisiopatología, la fisiopatología, decíamos que hay una causa de pancreatitis aguda se explica por el cuadro obstructivo, ¿no? Mientras que hay otro gran grupo que origina la pancreatitis aguda, es básicamente por injuria directa o primaria de los acinos, ¿no? Entonces, todo lo que son virus, isquemia, fármacos, toxinas, como la del escorpión, por ejemplo, es por un daño directo del acino pancreático, ¿no? Toda la fisiopatología a nivel molecular no sabría explicarte, pero es un daño directo sobre el acino, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Si desean, escriben por el chat o pueden también hacerlo usando el micrófono. A ver, nos queda un par de minutos más. A ver, Alejandro, ¿desea preguntar? Sí, doctor. En caso de pancreatitis aguda secundario a parasitosis, ¿qué parásitos están más asociados con este cuadro? El Ascaris. El Ascaris, y no es que entra al conducto pancreático, sino el Ascaris puede ingresar a la vía biliar. Y al ingresar, como el conducto pancreático y el conducto biliar por lo general terminan juntos, entonces por continuidad, ¿no? Igual que una coledocolitiasis, al ingresar este parásito, al querer ingresar hacia el conducto biliar, es lo que va a producir un cuadro obstructivo y todo esto de la pancreatitis aguda, ¿ya? Una vez nada más tuvimos la oportunidad de ver, pero una pancreatitis leve nada más, ¿ya? Y justamente me recuerdo, era una paciente joven de la selva. En la selva hay mayor caso de parasitosis, en la sierra también a veces y acá en Lima también, no solamente en sierra selva, por problemas con la salubridad, ¿no? Con el agua que no es potable generalmente, y por el consumo del agua no hervida, no cruda. Entonces, esta paciente mujer hizo un cuadro leve de pancreatitis y tratamos, y bueno, nos llamaba la atención y como fin de estudio queríamos evaluar la papila, ¿no? No sé, quién sabe, tal vez había un NM ampular de duodeno que esté comprimiendo la papila o un ampuloma. Entonces hicimos la endoscopia y la sorpresa que nos llevamos era que había una tenia, perdón, un ascaris, una lombriz que decimos, ¿no? Había una lombriz, un ascaris inmensa ahí a nivel del estómago, ¿no? Creo que quizás es el único caso que he visto de pancreatitis aguda asociada quizás
a parásitos, ¿no? Ujú. Gracias. Ya, ¿alguna pregunta más? Dice acá, tengo un paciente con pancreatitis aguda previa y es colecistectomizado. El tiempo vuelve a presentar dolor abdominal. ¿Podría deberse nuevamente a pancreatitis o habría alguna relación? Bueno, sí, sí, podría, a ver, es un paciente, dice que ha tenido antecedente de pancreatitis aguda, le han extirpado la vesícula y luego al poco tiempo acude nuevamente, digamos que acude a la emergencia por dolor, ¿no? Dos posibilidades, ¿no? Una que es que cuando le hacen la colistectomía, ya, asumo que es por cálculos, puede haber quedado ahí un cálculo, ya un cálculo residual en el colédoco, lo cual le puede producir dos problemas, ¿no? Un dolor por cálculo en colédoco, o sea, por coledocolitiasis, o tal vez ese cálculo en colédoco sí le puede haber producido un nuevo evento de pancreatitis, ¿no? Entonces, me tendría esas dos posibilidades, ¿no? Que hay un cálculo ahí en colédoco residual y que me está teniendo coledocolitiasis, o tal vez que sea un nuevo evento de pancreatitis, ya, de etiología biliar también porque un cálculo se quedó ahí en el colédoco, tal vez se quedó o ya fue, pero al momento de pasar generó un cuadro de pancreatitis aguda, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? Ahora sí estamos ya casi al cierre. Nos queda, creo, a lo mucho 5 minutos, así que si desean alguna consulta, estamos llanos a responderles. A ver, ¿alguna pregunta más? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco su atención. Y bueno, no, solo como recomendación, no dejen de revisar pancreatitis. Espero que en la ponencia haya suelto en algo sus dudas, ¿ya? Y si no la tienen, tienen ustedes todo el acceso a revistas, a libros, ¿ya? Pero es muy importante que sepan manejar, sepan diagnosticar una pancreatitis aguda. Bueno, nuevamente, gracias por acompañarnos, ¿no? Gracias. Suerte.